Algunos corazones se rompen tan silenciosamente que el mundo nunca los oye estallar. Otros llevan su dolor como una vieja cicatriz, visible para cualquiera que se tome el tiempo de mirar. En el pueblo fronterizo de Cedar Ridge, Jonas Reeves se sienta solo en el salón todas las noches, bebiendo whisky y sosteniendo una vieja moneda que guarda en el bolsillo de su chaleco. El vaquero gigante tiene manos curtidas y ojos que guardan demasiados secretos. Todos en el pueblo saben que deben dejarlo en paz. Cuando Pearl, de 7 años, entra al salón descalza y agarrando $1 de plata, hace lo que ningún adulto se ha atrevido a hacer. Se acerca a Jonas con una esperanza desesperada, brillando en sus jóvenes ojos, y hace una pregunta que detiene todas las conversaciones en la sala. Sus palabras lo cambiarán todo para ambos. Pero ¿qué podría llevar a una niña a tanta desesperación? Antes de que continuemos, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana he guardado algo extra especial para ti. El pueblo de Cedar Ridge se asentaba como una mancha obstinada en el vasto lienzo del territorio de Wyoming, negándose a desvanecerse a pesar del sol implacable y los vientos implacables que habían desgastado asentamientos más fuertes. Main Street se extendía apenas 3 cuadras, flanqueada por edificios desgastados que se apoyaban unos contra otros, como viejos amigos compartiendo secretos. El salón, el local de Murphy, anclaba un extremo de la calle con sus puertas batientes, que habían visto más historias de las que la mayoría de la gente se preocupaba por recordar. En el otro extremo se encontraba la tienda general, su letrero pintado tan descolorido que los recién llegados tenían que entrecerrar los ojos para distinguir Henderson's Mercantile, bajo capas de polvo y tiempo. Jonas Reeves había llamado a este lugar su hogar durante 7 años, aunque hogar parecía una palabra demasiado generosa para la pequeña cabaña que había construido con sus propias manos en las afueras del pueblo. Todas las mañanas se levantaba antes del amanecer, preparaba un café tan fuerte que podría despertar a los muertos y caminaba la milla hasta el pueblo con su cinturón de herramientas de cuero colgado sobre sus anchos hombros. Su trabajo lo mantenía ocupado, reparando ruedas de carreta, construyendo ataúdes cuando la necesidad surgía y arreglando lo que la dura frontera había roto durante la noche. La gente del pueblo respetaba su artesanía, pero temía su silencio. La forma en que sus ojos azul pálido parecían mirar a través de una persona, como si buscaran algo que no estaba allí. Con 1,93 metros de altura, con manos que podían abarcar una cena, hombros que llenaban los umbrales, Jonas imponía respeto sin pedirlo. Su cabello oscuro, con mechas grises prematuras a los 32 años, colgaba justo por debajo de su cuello, y su barba crecía espesa y salvaje, a pesar de sus intentos semanales de recortarla. Pero eran sus ojos lo que la gente más recordaba, ojos que habían visto demasiado y que cargaban con el peso de recuerdos que ningún hombre debería soportar solo. En el bolsillo de su chaleco, siempre, llevaba una brújula de latón que había pertenecido a su padre. El viejo instrumento ya no señalaba el norte verdadero, su aguja girando sin rumbo como si hubiera olvidado su propósito. Jonas entendía esa sensación. A veces la sacaba durante su descanso para almorzar, dándola vueltas en sus dedos callosos y preguntándose si alguna vez encontraría el camino de regreso al hombre que solía ser. El salón se llenaba cada noche con las mismas caras familiares. Mavis O'Connell, la propietaria, tenía el cabello del color de las hojas de otoño y una risa que podía ahuyentar los pensamientos más oscuros. Había heredado el establecimiento de su difunto esposo y lo dirigía con la eficiencia de un general de campo y la calidez de una tía favorita. El doctor Patterson, el médico del pueblo, ocupaba su mesa de la esquina habitual, jugando solitarios y bebiendo whisky que le ayudaba a olvidar a los pacientes que no pudo salvar. El sheriff Brennan, un hombre cuya placa tenía más autoridad que lo que su figura sugería, hacía sus rondas nocturnas con la dedicación de alguien que realmente se preocupaba por mantener la paz. Estas personas se habían convertido en el mundo de Jonas, aunque él los mantenía a distancia. Conocían su rutina, respetaban su necesidad de soledad y no hacían preguntas sobre el pasado que claramente lo atormentaba. A cambio, él arreglaba sus problemas sin quejarse y nunca pedía más que un pago justo. Era un acuerdo que convenía a todos los involucrados, pero Jonas no era la única alma en Cedar Ridge que llevaba más de lo que le correspondía de dolor. Pearl había llegado hacía 3 meses, aferrándose al costado de un vagón de suministros como un gorrión perdido,
buscando refugio. El conductor, un hombre rudo llamado Henley, la había encontrado deambulando por el camino entre Cheyenne y Laramie, con el vagón de sus padres volcado en el lecho de un arroyo y sin rastro de sobrevivientes. Ella le contó, con los dientes castañando, que su mamá y su papá habían sido arrojados al chocar su caballo con una serpiente de cascabel, golpeándose la cabeza contra las rocas tan fuerte que nunca volvieron a despertar. La niña había esperado junto a sus cuerpos durante 2 días, hablándoles como si pudieran responder, compartiendo su menguante suministro de pan seco y agua. Cuando Henley la encontró, era más un fantasma que una niña, con mejillas hundidas y ojos que parecían demasiado viejos para su rostro de 7 años. La señora Hodgkins, que dirigía la casa de huéspedes, había acogido a Pearl por deber cristiano más que por un afecto genuino. La mujer tenía buenas intenciones, pero poca paciencia con los niños, y menos dinero para alimentar otra boca. Pearl dormía en el almacén detrás de la cocina, en un catre que se hundía en el medio, y con mantas que olían a jabón de lejía y soledad. La gente del pueblo se había unido inicialmente, trayendo ropa que más o menos le quedaba y comida que le llenaba el vientre. Pero la caridad tiende a secarse cuando la gente tiene sus propios problemas de los que ocuparse. Pearl aprendió rápidamente a no pedir mucho, a hacerse pequeña y útil, a decir sí, señora, y muchas gracias, incluso cuando la amabilidad era escasa. Era una niña notable, aunque pocos se tomaron el tiempo de notarlo. Su cabello, del color del trigo listo para la cosecha, colgaba en 2 trenzas pulcras que se hacía ella misma cada mañana. Su vestido, heredado de 3 familias diferentes, había sido remendado tantas veces que los parches tenían parches, pero lo mantenía limpio y planchado lo mejor que podía con los suministros disponibles para ella. Pearl poseía una inteligencia que brillaba a pesar de sus circunstancias. Podía leer mejor que algunos de los adultos del pueblo, habiendo aprendido de su madre durante su largo viaje en carreta hacia el oeste. Podía descifrar números, saber la hora por la posición del sol, y había memorizado más versículos de la Biblia que el predicador que visitaba Cedar Ridge 2 veces al mes. Pero lo que realmente distinguía a Pearl era su capacidad para la esperanza. A pesar de perderlo todo 2 veces, primero a su familia de nacimiento, de una manera que era demasiado joven para entender, luego a sus padres adoptivos, en una tragedia que entendía demasiado bien. Continuó creyendo que en algún lugar de este mundo duro había un lugar al que pertenecía. Desde su pequeña ventana en la casa de huéspedes, Pearl observaba los ritmos de Cedar Ridge con la atención cuidadosa de alguien que intenta resolver un rompecabezas. Notó cómo Mavis siempre guardaba los mejores cortes de carne para las familias con niños pequeños. Vio cómo el Dr. Patterson les daba caramelos de menta a los niños cuando sus padres no miraban. Observó cómo el sheriff Brennan acompañaba a la anciana señora Garrett a casa todas las noches, asegurándose de que estuviera a salvo detrás de puertas cerradas, y observó a Jonas Reeves. El gran vaquero la fascinaba de una manera que no podía explicar, mientras que otros adultos la ignoraban u ofrecían una lástima que se sentía como una carga. Jonas simplemente existía en su visión periférica como una montaña o un río, permanente, sólido y de alguna manera reconfortante. Nunca le habló, nunca reconoció su presencia con más que un cortés asentimiento, pero había algo en su cuidadosa distancia que se sentía diferente a la indiferencia. Pearl lo había visto trabajar. Sus manos masivas daban forma a la madera con una sorprendente delicadeza. Lo había visto ayudar a un anciano Henderson a cargar suministros pesados sin que se lo pidieran. Había notado cómo siempre pagaba sus cuentas en su totalidad y a tiempo, cómo se hacía a un lado para dejar pasar a las damas, cómo se quitaba el sombrero en presencia de niños y ancianos por igual. Lo más importante, había visto la forma en que tocaba esa brújula de latón en el bolsillo de su chaleco, de la misma manera que ella tocaba la pequeña muñeca de trapo que había cosido con retazos, como si fuera lo único que lo mantenía atado a este mundo. La muñeca, por muy rudimentaria que fuera con sus ojos de botón y su cabello de hilo, se había convertido en la posesión más preciada de Pearl. La había llamado Hope, Esperanza, aunque nunca le dijo ese nombre a nadie en voz alta. Le parecía demasiado precioso para compartir, demasiado frágil para exponerlo al escepticismo de los adultos que habían olvidado lo que significaba creer en cosas invisibles. Hace 3 semanas, Pearl había tomado una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Estaba ayudando a la señora Hodgkins con la ropa cuando un mercader ambulante
pasó por el pueblo exhibiendo sus mercancías en la calle. Entre los artículos prácticos, jabón, agujas, rollos de tela, había un pequeño dólar de plata que captaba la luz de la tarde como una estrella caída. El mercader, quizás conmovido por su evidente anhelo, o simplemente ansioso por hacer una venta en un pueblo tan pequeño, había aceptado la oferta de Pearl de cambiar su único par de zapatos por la moneda. La señora Hodgkins la había regañado ferozmente por el intercambio poco práctico, pero Pearl sabía con la certeza que solo los niños poseen que este dólar de plata era importante, más importante que proteger sus pies de los ásperos suelos de madera y las calles polvorientas. Había conservado esa moneda durante 3 semanas de mañanas frías y cuidadosa planificación, a través de tareas que le dejaban las manos ásperas y noches que se estiraban más que las oraciones. El dólar de plata representaba algo que Pearl no podía nombrar del todo, pero que necesitaba desesperadamente. La posibilidad de que el amor pudiera ser algo que se pudiera ahorrar, trabajar y finalmente comprar como cualquier otra necesidad de la vida. Esta noche, mientras Jonas se sentaba en su lugar habitual, bebiendo su whisky habitual y jugueteando con su brújula rota, Pearl se paró afuera del local de Murphy, reuniendo un coraje que no sabía que poseía. El dólar de plata se sentía caliente en su palma, calentado por la esperanza y la determinación, y el tipo de fe desesperada que mueve montañas o rompe corazones. A través de las polvorientas ventanas del salón, podía ver a Jonas claramente, sus anchos hombros ligeramente encorvados, como si cargara un peso invisible, su rostro curtido reflejando la luz ámbar de las lámparas de aceite, sus ojos enfocados en algo mucho más allá de las paredes de esta pequeña habitación. Parecía un hombre que había perdido su camino y había olvidado cómo pedir direcciones. Pearl entendía esa sensación mejor de lo que cualquier niña de 7 años debería. Las puertas batientes parecían enormes mientras se acercaba a ellas, pero Pearl había aprendido que las decisiones más importantes en la vida rara vez se sienten cómodas. Tomó una respiración profunda, apretó su dólar de plata con la fuerza suficiente para dejar impresiones en su palma y entró en el cálido abrazo con olor a whisky del local de Murphy. Las conversaciones no se detuvieron de inmediato. En cambio, se desvanecieron como ondas en un estanque. Una voz enmudeciendo, luego otra, hasta que los únicos sonidos eran el tic-tac del viejo reloj detrás de la barra y el suave susurro de los pies descalzos de Pearl en el suelo cubierto de acerrín. Jonas levantó la vista de su vaso. Sus ojos azul pálidos se encontraron con los de Pearl, con una combinación de sorpresa y algo que podría haber sido reconocimiento, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida sin saberlo. Cada adulto en el local de Murphy contuvo la respiración mientras Pearl caminaba por el suelo de acerrín. Sus pies descalzos no hacían ruido, pero de alguna manera llamaban más la atención que un disparo. Se movió con el propósito deliberado de alguien que había ensayado este momento 100 veces en su mente. Sin embargo, sus pequeñas manos temblaban ligeramente mientras agarraba el dólar de plata contra su vestido gastado. Jonas se sentó inmóvil en su mesa, su vaso de whisky a medio camino de sus labios, observando a esta pizca de chica acercarse a él con la misma fascinación que uno podría observar una estrella fugaz. Algo en sus ojos, una mezcla de esperanza y desesperación que él reconocía demasiado bien, hizo que su pecho se tensara de una manera que había olvidado que era posible. Pearl se detuvo directamente junto a su mesa, tan cerca que Jonas pudo ver la cuidadosa forma en que se había trenzado su cabello color trigo y la determinada expresión de su pequeña mandíbula. Era delgada, demasiado delgada, con el tipo de postura cuidadosa que hablaba de alguien que intenta ocupar el menor espacio posible en el mundo. «Señor Reeves», dijo, su voz clara a pesar del temblor en sus manos. «Necesito preguntarle algo importante». Jonas dejó su vaso con cuidadosa precisión. Sus ojos azul pálido nunca se apartaron de su rostro. Detrás de él podía sentir el peso de cada mirada en el salón. Pero en este momento, el resto del mundo pareció desvanecerse hasta que solo quedaron esta valiente niña y la pregunta que la había llevado a buscarlo. «Está bien», dijo en voz baja, su voz más áspera de lo habitual. «¿Qué es, niña?» Pearl tomó una respiración profunda, del tipo que precede a sumergirse en aguas profundas o a decir verdades que no se pueden retractar. Abrió su pequeña palma para revelar el dólar de plata, su superficie atrapando la luz de la lámpara y arrojando pequeños reflejos a través de la mesa de madera marcada. «¿Puedo comprarlo?», preguntó.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un disparo de pistola. La silla de alguien raspó contra el suelo. A Mavis se le cayó el vaso que estaba limpiando y se hizo añicos contra la barra con un sonido como promesas rotas. El doctor Patterson levantó la vista de sus cartas con una expresión de profunda conmoción, mientras que el sheriff Brennan se levantó a medias de su asiento, como si fuera a intervenir en algo que no entendía del todo. Pero Jonas no escuchó nada excepto el eco de esas 4 palabras y el estruendo de los latidos de su propio corazón. Su garganta se contrajo como si alguien le hubiera envuelto una cuerda alrededor del cuello y hubiera tirado con fuerza. La brújula en el bolsillo de su chaleco pareció volverse más pesada, presionando contra sus costillas con el peso de todos sus años rotos. ¿Qué dijiste?, logró susurrar. El coraje de Pearl flaqueó por un momento. Jonas pudo verlo en la forma en que su labio inferior temblaba, pero enderezó sus pequeños hombros y levantó su barbilla con una determinación que habría impresionado a soldados avesados. «Quiero comprarlo», repitió, su voz más fuerte ahora. «He estado ahorrando este dólar durante 3 semanas, y lo he estado observando, y creo que podría ser exactamente lo que necesito». «Niña, yo no», comenzó Jonas, pero Pearl lo interrumpió con la urgencia de alguien que teme que su valor pueda fallar. «Sé que la gente no se puede comprar de verdad», dijo rápidamente. «No soy tonta, pero necesito un papá, y usted parece que podría necesitar una hija. Y pensé que tal vez, si le ofrecía mi cosa más preciada, podría considerarlo. Como un intercambio». El salón se había vuelto tan silencioso que Jonas podía oír su propia respiración. Podía sentir la brújula girando inútilmente en su bolsillo, como si el fantasma de su padre estuviera tratando de enviarle un mensaje a través del instrumento roto. Se quedó mirando el rostro de Pearl, la esperanza ardiendo en sus ojos como un faro en la oscuridad, y sintió que algo se abría en su pecho, algo que había mantenido encerrado durante 7 largos años. Detrás de él, Mavis hizo un suave sonido de angustia. «Oh, cariño», susurró, pero Pearl no se dio la vuelta. «Sé que no soy mucho», continuó Pearl, sus palabras saliendo ahora como agua a través de una presa rota. «Sé que no tengo ropa elegante ni zapatos apropiados, y sé que como demasiado para lo pequeña que soy, y a veces tengo pesadillas que despiertan a la gente, pero puedo trabajar muy duro, y conozco mis letras y números, y prometo que no seré ningún problema si solo usted...» «Pearl». La voz de Jonas cortó su súplica desesperada como un cuchillo a través de la seda. Se inclinó hacia adelante en su silla, acercándose a su nivel de los ojos, y Pearl se quedó en silencio con la atención absoluta que los niños reservan para los momentos que podrían cambiarlo todo. «La gente no se puede comprar», dijo suavemente, y la cara de Pearl comenzó a desmoronarse. «No con dólares de plata, no con oro, no con todo el dinero del mundo». Una lágrima rodó por la mejilla de Pearl, seguida rápidamente por otra. Sus pequeños hombros comenzaron a temblar, y Jonas sintió cada temblor como un golpe físico. A su alrededor, los clientes del salón observaban con la fascinación horrorizada de las personas que presencian una tragedia que no podían evitar. «Pero», continuó Jonas, y los ojos de Pearl volvieron a su rostro con una esperanza desesperada. «¿Eso no significa que un hombre no pueda elegir ser la familia de alguien? No porque fuera comprado, sino porque quiere serlo». El silencio que siguió fue diferente, cargado de posibilidad en lugar de conmoción. Las lágrimas de Pearl dejaron de caer, aunque todavía se aferraban a sus pestañas como rocío de la mañana. Agarró su dólar de plata tan fuerte que Jonas pudo ver la impresión de las alas del águila contra su palma. «¿Cree usted?», comenzó, luego se detuvo, con miedo de expresar la pregunta que la había traído hasta aquí. Jonas metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó la brújula de latón, su superficie desgastada reflejando la luz de la lámpara. La puso sobre la mesa junto al dólar de plata de Pearl. 2 cosas rotas buscando redención en la compañía de la otra. «Esto era de mi padre», dijo en voz baja. «Ya no señala el norte. No lo ha hecho en años, pero sigo llevándola, porque a veces las cosas más importantes de la vida no se tratan de saber en qué dirección te diriges. A veces se trata de tener algo a lo que aferrarte cuando te sientes perdido». Pearl se quedó mirando la brújula, luego de vuelta al rostro de Jonas. «¿Está usted perdido, señor Reeves?». Jonas sintió que su garganta se tensaba de nuevo, pero esta vez no era por miedo. Era por la extraña y desconocida sensación de la esperanza tratando de echar raíces en un suelo que había sido estéril durante demasiado tiempo. «Creo que podría haberlo estado», admitió, «pero creo que tal vez usted me acaba de ayudar a encontrar mi camino».
Se puso de pie lentamente. Su enorme figura se desplegó hasta que se elevó sobre Pearl como una montaña suave. Luego, con cuidadosa deliberación, se arrodilló hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de ella, trayéndose a su mundo en lugar de obligarla a entrar en el suyo. Pearl, dijo, y su nombre sonó diferente en su voz, más suave, más precioso, como algo que valía la pena proteger. No puedo prometer que seré el papá que mereces. Tengo más pedazos rotos que esa brújula, y no estoy seguro de recordar cómo cuidar de alguien más que de mí mismo. La respiración de Pearl se cortó en su garganta. Pero si estás dispuesta a arriesgarte con un hombre que ha estado perdido durante mucho tiempo, continuó Jonas, sería un honor para mí intentarlo. No porque me hayas comprado, sino porque te elijo a ti, porque creo que tal vez ambos hemos estado buscando lo mismo, sin saber cómo pedirlo. El dólar de plata de Pearl se deslizó de sus dedos y rodó por la mesa, deteniéndose junto a la brújula de Jonas, con un suave susurro metálico. Se lanzó hacia adelante antes de que Jonas pudiera reaccionar. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de su cuello, con la feroz desesperación de alguien que finalmente había encontrado tierra firme después de vagar por el mar. Jonas dudó por un momento, sus brazos flotando con incertidumbre en el aire, antes de cerrarse alrededor de la pequeña figura de Pearl. Olía a jabón y a esperanza, y a la dulzura indefinible que pertenece solo a los niños que todavía creen en los milagros. Detrás de ellos, Mavis lloraba abiertamente ahora. Sus lágrimas se mezclaban con una sonrisa que transformó todo su rostro. El doctor Patterson había abandonado sus cartas por completo, observando la escena con la maravilla de un hombre que presenciaba algo que nunca había creído del todo posible. El sheriff Brennan se acomodó de nuevo en su silla con un asentimiento satisfecho, como si un equilibrio cósmico finalmente se hubiera restaurado en su pequeño rincón del mundo. ¿Es esto real?, susurró Pearl contra el hombro de Jonas. Jonas apretó sus brazos alrededor de ella, sintiendo la brújula y el dólar de plata presionados entre ellos como promesas hechas manifiestas. Por primera vez en 7 años, el instrumento roto de su padre pareció encontrar su verdadero norte, apuntando no hacia polos magnéticos, sino hacia algo mucho más importante: hogar. Es real, susurró de vuelta, su voz espesa con emociones que había pensado que estaban enterradas para siempre. Somos reales. El camino desde el local de Murphy hasta la casa de huéspedes de la señora Hodgkins se sintió como un viaje a través de un mundo diferente. Jonas se movió con pasos cuidadosos al lado de Pearl, muy consciente de cómo su larga zancada superaba naturalmente a sus piernas más pequeñas. Se encontró desacelerando sin pensarlo conscientemente, acompasando su ritmo al de ella de una manera que se sentía a la vez extraña y extrañamente correcta. Pearl agarró su dólar de plata en una mano y su pequeña muñeca de trapo en la otra, la cosa andrajosa que había sacado del bolsillo de su vestido cuando salieron del salón. Jonas notó cómo sus dedos trazaban el cabello de hilo de la muñeca de la misma manera que él tocaba su brújula, un gesto de consuelo y conexión con algo precioso. ¿Cómo se llama tu muñeca?, preguntó, su voz más suave de lo que había sido en años. Pearl lo miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que se diera cuenta de un detalle tan pequeño. Hope, dijo en voz baja, y luego agregó rápidamente, sé que es tonto, ponerle un nombre a una muñeca hecha con retazos. No es tonto, respondió Jonas, y lo decía en serio. La esperanza es de las cosas más importantes que una persona puede llevar. Es inteligente de tu parte ponerle un nombre. El rostro de la niña se iluminó de una manera que hizo que el pecho de Jonas se tensara con una emoción que no podía identificar del todo. ¿Cuándo había visto por última vez una alegría tan pura, provocada por algo tan simple como su aprobación? ¿Cuándo había importado su opinión tan completamente a otro ser humano? La señora Hodgkins esperaba en el porche de la casa de huéspedes, con los brazos cruzados y una expresión severa. Era una mujer de unos 50 años con el pelo canoso recogido en un moño estricto, y el tipo de boca que parecía permanentemente con una expresión de desaprobación. Pero Jonas captó algo en sus ojos, preocupación tal vez, o tal vez solo curiosidad por lo que había sucedido en el salón. Pearl Henderson la llamó, usando el apellido que la niña había llevado de sus padres adoptivos. Entra de inmediato. Ya es mucho después de tu hora de acostarte, y no tienes por qué estar molestando a la gente trabajadora. Los pasos de Pearl vacilaron, y Jonas sintió una oleada de instinto protector que lo sorprendió por su intensidad.
Colocó una mano suave sobre el hombro de la niña, sintiendo su pequeña figura tensarse bajo su palma. Señora Hodgkins, dijo Jonas, su voz con la tranquila autoridad que provenía de años de ganarse el respeto sin levantar la voz. Pearl no estaba molestando a nadie, solo estábamos teniendo una conversación. Los ojos de la mujer mayor se entrecerraron mientras estudiaba el rostro de Jonas, buscando algo que no podía nombrar del todo. ¿Una conversación sobre qué, exactamente? Todo el pueblo está hablando de un alboroto en el local de Murphy. Jonas sintió que Pearl se encogía a su lado y tomó una decisión que se sintió tan natural como respirar. Se arrodilló junto a la niña, poniéndose a su nivel una vez más. Pearl, dijo suavemente, ¿te gustaría enseñarme tu habitación? Me gustaría ver dónde te has estado quedando. Pearl asintió con entusiasmo, y Jonas la siguió subiendo los escalones de la casa de huéspedes, pasando por la mirada de desaprobación de la señora Hodgkins y hacia el interior estrecho que olía a col hervida y jabón fuerte. Lo que Jonas vio cuando Pearl abrió la puerta de su pequeña habitación, almacén, hizo que su mandíbula se apretara con una ira apenas controlada. El espacio era apenas más grande que un armario, con una sola ventana estrecha, colocada en lo alto de la pared que dejaba entrar muy poca luz. El catre de Pearl se hundía en el medio, cubierto con mantas delgadas que habían sido remendadas tantas veces que eran más parches que tela original. Sus pocas posesiones, un vestido de repuesto, un espejo agrietado y una caja de madera que servía tanto de silla como de mesa, estaban dispuestas con la cuidadosa precisión de alguien que aprovecha al máximo casi nada. No es mucho, dijo Pearl en voz baja, confundiendo su silencio con decepción. Pero es cálido y la señora Hodgkins solo me hace hacer tareas a cambio de la estadía y nunca me pega ni nada. Jonas cerró los ojos por un momento, abrumado por la forma casual en que Pearl pronunció esa última frase, como si estar agradecida por no ser golpeada fuera la cosa más natural del mundo. Cuando los abrió, vio a Pearl mirándolo con ojos ansiosos, claramente preocupada de que él pudiera cambiar de opinión sobre quererla. Pearl, dijo con cuidado, ¿cuánto tiempo has estado rota esa ventana? Ella siguió su mirada hacia la esquina, donde el aire frío silbaba a través de una grieta en el vidrio. Desde que llegué aquí, creo, pero está bien. Le meto un paño cuando el viento se pone fuerte. Jonas se levantó y examinó la ventana más de cerca, pasando los dedos por el marco. La madera se estaba pudriendo en algunos lugares, y el vidrio había estado roto tanto tiempo que la humedad se había filtrado, creando tablas deformadas y el comienzo de lo que parecía moho. Esto no es saludable para una niña, dijo, más para sí mismo que para Pearl. Oh, por favor, no le diga eso a la señora Hodgkins, dijo Pearl rápidamente. Ya me está haciendo un favor tan grande al dejarme quedarme aquí. No quiero causar ningún problema. Jonas se volvió para mirar a esta notable niña, que se disculpaba por existir y le daba las gracias a la gente por proporcionar lo mínimo de decencia humana. Algo cambió dentro de él, como si las placas tectónicas encontraran una nueva alineación después de años de terreno inestable. Pearl, dijo, sacando su bolsa de herramientas de cuero de su cinturón, ¿te gustaría que arregle esta ventana? No tomará mucho tiempo, y creo que dormirías mejor sin ese viento frío entrando. Los ojos de Pearl se abrieron de par en par. ¿Usted haría eso por mí? Lo hago por ti, confirmó Jonas, ya midiendo el marco dañado con su ojo experimentado. Y mañana me gustaría traerte algunas mantas más cálidas y tal vez algunos libros, si te gustaría eso. Me encantan los libros, dijo Pearl, su voz apenas por encima de un susurro, como si decir demasiado fuerte pudiera hacer desaparecer la oferta. Mamá me enseñó a leer muy bien antes del accidente. Jonas sintió que su corazón se apretaba por la forma cuidadosa en que se corrigió a sí misma, protegiéndolo del peso total de su pérdida, incluso mientras ella misma lo cargaba. Se arrodilló y abrió su bolsa de herramientas, sacando un pequeño martillo y un trozo de masilla de madera que siempre llevaba para reparaciones de emergencia. «Háblame de tu mamá mientras trabajo», dijo suavemente. ¿Cómo era ella? Mientras Jonas comenzaba a quitar con cuidado el vidrio roto, Pearl se instaló en su catre y comenzó a hablar. Su voz era suave pero firme, mientras pintaba cuadros de una mujer que amaba los libros y las flores silvestres, que le había enseñado a descifrar números contando estrellas, que cantaba canciones de cuna en un idioma que Pearl no entendía, pero que le parecía hermoso de todos modos. Jonas trabajó con precisión constante, escuchando cada palabra, mientras sus manos daban forma, encajaban y remendaban.
Siempre había encontrado paz en trabajar con madera y metal, en tomar cosas rotas y hacerlas enteras de nuevo. Pero esta noche, mientras escuchaba la suave voz de Pearl describiendo a la madre que había perdido, se dio cuenta de que estaba haciendo algo más que arreglar una ventana. Estaba aprendiendo a ser el tipo de hombre que una niña como Pearl merecía. Constante, confiable, presente. Ella solía decir que el hogar no es un lugar, concluyó Pearl mientras Jonas encajaba la última pieza de madera en su lugar. Son las personas las que te hacen sentir segura. Jonas probó la ventana, satisfecho de que ahora mantendría fuera el frío y la lluvia. Se dio la vuelta para encontrar a Pearl mirándolo con una expresión de asombro, como si hubiera realizado magia en lugar de una simple carpintería. Tu mamá parece haber sido una mujer sabia, dijo, recogiendo sus herramientas. Creo que estaría orgullosa de lo valiente que has sido. Los ojos de Pearl se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas tristes. Eran del tipo que venían de ser comprendida, de que alguien reconociera la magnitud de lo que había sobrevivido y la fuerza que le había tomado para seguir adelante. Señor Reeves, dijo mientras se preparaba para irse. Sí, gracias por arreglar mi ventana y por elegirme. Jonas sintió que su garganta se tensaba por la emoción. Gracias a ti por elegirme a mí también. Pearl, duerme abrigada esta noche. Mientras caminaba de regreso a su cabaña bajo un cielo lleno de estrellas, Jonas se encontró a sí mismo planeando. Mañana regresaría con mantas y libros. Traería comida que era más que solo sustento, golosinas que hacían sonreír a los niños. Comenzaría el cuidadoso proceso de mostrarle a Pearl lo que significaba ser querida, apreciada y protegida. Por primera vez en 7 años, Jonas Reeves tenía una razón para esperar el mañana. 3 días después de arreglar la ventana de Pearl, Jonas se encontró de pie afuera del Henderson's Mercantile, con una carga de suministros que habría parecido imposible de justificar hace solo una semana. Mantas de lana cálidas, libros ilustrados con ilustraciones a color, palitos de menta y un pequeño par de botas de cuero que esperaba que le quedaran bien a los pies de Pearl. El dueño de la tienda, el anciano Henderson, había levantado las cejas ante las inusuales compras, pero no hizo preguntas, aunque Jonas lo vio sonreír mientras envolvía las botas en papel marrón. Pearl lo esperaba en la casa de huéspedes, habiendo terminado sus tareas matutinas, con la eficiencia que venía de querer hacer tiempo para cosas más importantes. Cuando vio a Jonas acercarse con su paquete, su rostro se iluminó con una alegría tan pura que hizo que su pecho le doliera con una calidez desconocida. Regresó, dijo, como si medio hubiera esperado que su encuentro en el local de Murphy hubiera sido un sueño. Te dije que lo haría, respondió Jonas, acomodando los paquetes en el escalón delantero. Cumplo mis promesas, Pearl. En los días siguientes, surgió una rutina entre ellos que se sentía tan natural como respirar. Cada mañana, después de completar su trabajo habitual, Jonas pasaba por la casa de huéspedes para encontrar a Pearl, lista con preguntas que revelaban su mente rápida y su curiosidad hambrienta. Quería saberlo todo. Cómo la veta de la madera determinaba la fuerza de una tabla. ¿Por qué algunos clavos se doblaban mientras que otros entraban rectos? ¿Qué marcaba la diferencia entre una junta que duraría décadas y una que fallaría con el primer viento fuerte? Jonas descubrió que enseñar le salía tan naturalmente como trabajar con sus manos. Pearl absorbía cada lección con la intensidad de alguien que entendía que el conocimiento era un regalo que no debía desperdiciarse. Cuando le mostró cómo medir 2 veces y cortar una, ella le repitió la frase con la solemnidad de una oración. Cuando le demostró la forma correcta de sostener un martillo, ella practicó el agarre hasta que sus pequeñas manos encontraron el punto de equilibrio que le permitiría balancearlo con precisión, en lugar de solo con fuerza. Pero fue durante sus conversaciones tranquilas que Jonas realmente comenzó a comprender a la notable niña que lo había elegido. Pearl poseía una sabiduría que no venía de los años, sino de experimentar la pérdida y sobrevivir a ella con su espíritu intacto. Habló de sus padres adoptivos con un amor que trascendía la tragedia de su muerte, recordando sus lecciones sobre la amabilidad y la resiliencia sin amargura, sobre cómo había terminado su historia. Mamá siempre decía que la gente entra en tu vida por razones que tal vez no entiendas de inmediato, le dijo Pearl una tarde mientras estaban sentados en los escalones de la casa de huéspedes, compartiendo un almuerzo que Jonas había traído del salón. Ella dijo, algunas personas son como puentes. Te ayudan a pasar de un lugar a otro, incluso si no pueden hacer todo el viaje contigo. Jonas se detuvo en su comida,
asombrado por la profundidad de la observación. ¿Qué crees que soy yo entonces? Pearl lo consideró con la seriedad que le daba a todas las preguntas importantes. Creo que tal vez usted no es un puente, dijo finalmente. Creo que tal vez usted es el lugar al que yo estaba tratando de llegar. Las palabras golpearon a Jonas con una fuerza inesperada, y se encontró a sí mismo pensando en María y en el niño que habían perdido. La familia que soñó con tener antes de que la tragedia le enseñara que algunos sueños eran demasiado peligrosos de mantener. Pearl pareció sentir la dirección de sus pensamientos. Su pequeña mano encontró la callosa de él y la sostuvo con una suave persistencia. Está bien estar triste por las personas que ya no están aquí, dijo en voz baja. Yo estoy triste por mamá y papá todos los días, pero estar triste no significa que tampoco pueda ser feliz por las personas que están aquí ahora. Jonas le apretó la mano, maravillado de cómo unos dedos tan pequeños podían ofrecer un consuelo tan firme. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Creo que tal vez cuando tuve que averiguar cómo seguir adelante cuando todo se sentía roto, respondió Pearl con una honestidad objetiva. Mamá solía decir que las cosas rotas todavía pueden ser hermosas si sabes cómo mirarlas bien. Esa noche, mientras Jonas acompañaba a Pearl de regreso a su habitación después de otra comida compartida, se encontraron con el sheriff Brennan haciendo sus rondas habituales. El agente de la ley se quitó el sombrero ante Pearl con una calidez genuina, pero Jonas captó la mirada evaluadora en sus ojos, la cuidadosa evaluación de un hombre cuyo trabajo requería que se diera cuenta cuando las situaciones podrían no ser lo que parecían. Buenas noches, Jonas. Señorita Pearl, dijo Brennan agradablemente. Una buena noche para un paseo. Sheriff Brennan, respondió Jonas con un cortés asentimiento, su mano descansando protectoramente sobre el hombro de Pearl. Tenía la intención de pasar por tu taller, continuó Brennan, su tono conversacional, pero sus ojos alerta. Tengo una puerta de armario que me está dando problemas. Me preguntaba si podrías echarle un vistazo. Jonas entendió el subtexto de inmediato. Brennan quería una conversación privada, probablemente sobre la naturaleza de la relación de Jonas con Pearl. En un pueblo pequeño como Cedar Ridge, que un hombre soltero pasara tiempo con una niña naturalmente levantaría preguntas, sin importar cuán inocentes fueran las circunstancias. Estaré encantado de echarle un vistazo, dijo Jonas con calma. Pasa mañana por la tarde y veré qué puedo hacer. Brennan asintió. Su expresión se suavizó ligeramente mientras miraba a Pearl. ¿Te estás portando bien, señorita? Sí, señor, respondió Pearl con la cuidadosa cortesía que los niños reservan para las figuras de autoridad. El señor Reeves me ha estado enseñando sobre carpintería. ¿Sabía usted que las diferentes maderas tienen diferentes vetas y que hay que respetar la naturaleza de cada una si quieres construir algo que dure? Las cejas del sheriff se levantaron ligeramente ante la forma madura en que Pearl se expresó, y Jonas vio el momento exacto en que las preocupaciones de Brennan pasaron de la sospecha a la aprobación. «Ah, sí», dijo Brennan, con un interés genuino en su voz. «¿Y qué más te ha estado enseñando el señor Reeves?» «Muchas cosas», dijo Pearl, entusiasmada con el tema. «Cómo leer el clima observando las nubes. Cómo saber si la madera está curada correctamente. Cómo afilar las herramientas para que sigan siendo útiles por más tiempo. Y me trajo libros con dibujos de lugares que nunca he visto, y los leemos juntos después de la cena». Jonas observó cómo la expresión de Brennan cambiaba de una cautela oficial a algo que se acercaba a la admiración. Era claro que cualquier preocupación que el sheriff pudiera haber tenido sobre las intenciones de Jonas se estaba disipando rápidamente por el evidente contento y crecimiento de Pearl. «Parece que estás aprendiendo habilidades valiosas», le dijo Brennan a Pearl. Luego miró a Jonas con respeto. «Se necesita un hombre paciente para enseñarle a un niño una artesanía adecuada. Ella aprende rápido», respondió Jonas, su voz ronca por la emoción. «Más inteligente que la mayoría de los adultos que conozco». Pearl resplandeció ante el elogio, y Jonas se dio cuenta con una claridad asombrosa que su felicidad se había vuelto más importante para él que su propia comodidad. En algún momento de los últimos días, el bienestar de esta niña se había tejido en la misma tela de su existencia diaria. La idea debería haberlo aterrorizado. Había pasado 7 años evitando exactamente este tipo de inversión emocional. En cambio, lo llenó con un sentido de propósito que había olvidado que era posible. Mientras se separaban del sheriff Brennan y continuaban hacia la casa de huéspedes, Pearl deslizó su pequeña mano en la grande de Jonas, con la intimidad casual de una familia. «Señor Reeves», dijo en voz baja. «Sí, Pearl».
Me alegro de que me haya elegido de vuelta. Tenía miedo de que tal vez cambiara de opinión una vez que me conociera mejor. Jonas dejó de caminar y se arrodilló para mirarla a los ojos. Su corazón se rompió por la vulnerabilidad en su voz. Alrededor de su cuello, apenas visible debajo de su vestido, colgaba un pequeño relicario que él había notado antes pero nunca había preguntado. Otro tesoro de su pasado. Otro vínculo con el amor que había perdido. Pearl, dijo seriamente, conocerte mejor solo me hace más seguro de que elegirte fue la cosa más inteligente que he hecho. No tienes que preocuparte de que cambie de opinión. No me iré a ninguna parte. La sonrisa de Pearl podría haber iluminado todo el territorio. Y mientras Jonas la arropaba en su cama esa noche con sus nuevas mantas cálidas y su preciosa muñeca llamada Hope, se dio cuenta de que su brújula rota finalmente había encontrado su verdadero norte. No apuntaba hacia polos magnéticos o destinos lejanos. Apuntaba hacia el hogar. Las pesadillas comenzaron un martes por la noche de octubre, cuando la primera helada fuerte pintó las ventanas de Cedar Ridge con advertencias cristalinas de la llegada del invierno. Jonas se despertó con el sonido de su propia voz, gritando un nombre que había intentado olvidar. María, su cuerpo empapado en sudor frío y su corazón martilleando contra sus costillas, como un pájaro enjaulado desesperado por la libertad. En sus sueños, María había estado de pie en su pequeña cabaña en Kansas, sus manos descansando sobre su vientre hinchado, mientras le sonreía con la alegría radiante de una mujer que llevaba a su primer hijo. Pero incluso cuando el Jonas del sueño la alcanzaba, la escena comenzaba a fracturarse. La sangre aparecía en su vestido, extendiéndose como vino derramado sobre algodón blanco. Su sonrisa se transformó en una expresión de dolor y terror. Y no importaba lo rápido que corriera, nunca podía alcanzarla antes de que desapareciera en sombras que sabían a muerte y arrepentimiento. Jonas se sentó en el borde de su estrecha cama, con la cabeza entre las manos, tratando de sacudirse los persistentes hilos de la pesadilla. Estos sueños lo habían atormentado durante años después de la muerte de María, pero se habían vuelto menos frecuentes a medida que pasaba el tiempo, finalmente desvaneciéndose en susurros ocasionales, en lugar de tormentos nocturnos. Ahora, con la presencia de Pearl agitando emociones que había pensado que estaban enterradas de forma segura, las viejas heridas se reabrían con una intensidad renovada. Alargó la mano hacia la pequeña cómoda junto a su cama. Sus dedos encontraron el cajón oculto que no había abierto en meses. Dentro, envuelto en un trozo de cuero suave, yacía el anillo de bodas de María, una simple banda de oro que una vez había simbolizado todas sus esperanzas para el futuro. Lo sostuvo a la luz de la luna que se filtraba por la ventana de su cabaña, observándolo atrapar y reflejar el pálido resplandor como la luz de las estrellas capturada. El anillo se sentía más pesado de lo que recordaba, cargado con recuerdos de promesas que la muerte había hecho imposibles de cumplir. María había muerto tratando de dar a luz a su hijo, y el niño, su hermoso niño con el cabello oscuro de María y las manos fuertes de Jonas, había vivido solo lo suficiente como para que Jonas lo sostuviera una vez, para susurrarle un nombre que ahora solo existía en su corazón. Jonas cerró su puño alrededor del anillo, sintiendo sus bordes morder su palma. ¿Qué derecho tenía él de abrir su corazón a Pearl cuando había fallado tan completamente en proteger a la familia que Dios le había dado antes? ¿Qué pasaría si cuidar a esta niña valiente y brillante solo conducía a más pérdida, a más tumbas que visitar, a más nombres que susurrar en la oscuridad? A 3 millas de distancia, en su pequeña habitación en la casa de huéspedes, Pearl luchaba contra sus propios demonios. Había aprendido a amortiguar sus gritos con su almohada, habiendo descubierto rápidamente que la señora Hodgkins tenía poca paciencia para los terrores nocturnos que perturbaban el sueño de los otros inquilinos. Pero esta noche los sueños se sintieron más vívidos de lo habitual, más reales en su terrible claridad. En la pesadilla de Pearl, ella tenía 7 años de nuevo, pero también de alguna manera miraba desde arriba mientras el vagón de sus padres golpeaba las rocas en el arroyo. Podía ver a su madre lanzada lejos, el cuerpo de su padre retorcido en un ángulo imposible, y su propia pequeña figura acurrucada junto a ellos durante 2 días, hablándole a los cadáveres como si las palabras pudieran llamar a los difuntos. Pero en esta versión del sueño, Jonas también estaba allí, alejándose de ella tal como había aprendido que todos eventualmente lo harían, sus anchos hombros desapareciendo en una distancia que nunca podría esperar cruzar. Pearl se despertó con lágrimas en sus mejillas.
y con la muñeca Hope apretada tan fuertemente contra su pecho, que los ojos de botón de la muñeca habían dejado impresiones en su piel. Se quedó quieta en la oscuridad, escuchando su propia respiración rápida y tratando de separar los miedos del sueño de los reales. Jonas había prometido que no la dejaría, pero Pearl había escuchado promesas antes. Los adultos tenían buenas intenciones cuando hacían tales votos, pero no podían controlar los accidentes de vagones o las enfermedades repentinas, o las miles de otras formas en que el mundo podía robarle a la gente a quienes más los necesitaban. A la mañana siguiente, tanto Jonas como Pearl se movieron a través de sus rutinas habituales, con la cuidadosa precisión de las personas que intentan ocultar sus heridas. Las manos de Jonas temblaban ligeramente mientras preparaba su café, y el habitual parloteo brillante de Pearl se había apagado, reemplazado por una vigilancia que no había estado allí el día anterior. Se encontraron a su hora habitual afuera de la casa de huéspedes, pero algo había cambiado entre ellos. Una nueva fragilidad que hacía que cada interacción se sintiera preciosa y temporal. Jonas notó las sombras debajo de los ojos de Pearl y la forma en que sostenía su muñeca más cerca de lo habitual. Pearl vio la tensión en los hombros de Jonas y la forma en que sus dedos seguían desviándose a su bolsillo de su chaleco, buscando consuelo en la brújula rota de su padre. ¿Dormiste bien?, preguntó Jonas suavemente mientras caminaban hacia su taller. Sí, señor, mintió Pearl con la cortesía automática de una niña que había aprendido a no cargar a los adultos con problemas que no podían resolver. Pearl, dijo Jonas, deteniéndose en medio de la calle polvorienta. No tienes que fingir conmigo. Si algo te está preocupando, quiero saberlo. Pearl lo miró con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro de 7 años. ¿Usted tiene pesadillas a veces, señor Reeves? La pregunta golpeó a Jonas con una fuerza inesperada. Se arrodilló junto a ella, poniéndose a su nivel, y vio su propio dolor reflejado en sus jóvenes rasgos. Aquí estaba una niña que entendía la pérdida de una manera que ningún niño debería, que llevaba el dolor con la misma dignidad cuidadosa que él había estado practicando durante años. Sí, admitió en voz baja. A veces tengo pesadillas, sueños sobre personas que amaba que ya no están aquí. Pearl asintió con la solemne comprensión de alguien que reconocía a un alma gemela. ¿Los sueños alguna vez lo asustan? ¿Que todos los que le importan se irán? Jonas sintió que su pecho se tensaba por la emoción. Esta notable niña de alguna manera había identificado el miedo exacto que lo había llevado al aislamiento. El terror que le impedía abrir completamente su corazón, incluso a ella. Lo hacen, dijo honestamente. A veces me asusta tanto perder a la gente que pienso que tal vez es más seguro no preocuparme por nadie en absoluto. Pero eso sería solitario, observó Pearl con una simplicidad devastadora. Sí, estuvo de acuerdo Jonas, su voz ronca por las lágrimas no derramadas. Sería muy solitario. Pearl se acercó a él. Su pequeña mano encontró la mucho más grande de él y la sostuvo con una suave firmeza. Yo también me asusto, susurró. Me asusto de que tal vez sea demasiado problema. O tal vez usted decida que no quiere a una niña después de todo. O tal vez algo malo suceda y usted tenga que irse como todos los demás. Jonas le apretó la mano, sintiendo el peso de su vulnerabilidad compartida. Aquí estaban, dos almas heridas que se habían encontrado en su quebrantamiento, ambas temerosas de confiar plenamente en el amor que estaba creciendo entre ellas, porque habían aprendido lo mucho que dolía cuando el amor era arrebatado. Pearl, dijo con cuidado, ¿qué tal si nos hacemos una promesa? ¿Qué tal si prometemos ser honestos acerca de nuestros miedos en lugar de esconderlos? ¿Y qué tal si prometemos aferrarnos el uno al otro incluso cuando estemos asustados? Pearl lo consideró con la seriedad que le daba a todos los asuntos importantes. Incluso si las pesadillas nos hacen querer huir. Especialmente entonces, dijo Jonas con firmeza, porque huir de las personas que te quieren no te hace más segura, solo te hace sentir más sola. Pearl asintió lentamente. Luego sorprendió a Jonas envolviendo sus brazos alrededor de su cuello en un abrazo feroz que hablaba de una esperanza desesperada y una confianza tentativa. Mientras la sostenía contra su pecho, Jonas hizo un voto silencioso a la memoria de María y a su hijo perdido. No dejaría que el miedo le robara esta oportunidad de tener una familia. Aprendería a cargar con su dolor sin dejar que aplastara el amor que estaba tratando de crecer a su sombra. Vamos a estar bien, ¿verdad?, susurró Pearl contra su hombro. Jonas pensó en el anillo de María todavía escondido en su cómoda y en el niño que nunca había tenido la oportunidad de criar. Luego pensó en el coraje de Pearl al acercarse a él esa noche en el local de Murphy,
en su sabiduría sobre que las cosas rotas todavía eran hermosas, en su fe, en su capacidad para ser el padre que ella necesitaba. Sí, dijo con una convicción creciente, vamos a estar bien. 2 semanas después de su conversación sobre pesadillas, Jonas se encontró de pie afuera del Tribunal Territorial en Cheyenne, un viaje de 3 días desde Cedar Ridge que se había sentido como el viaje más largo de su vida. El imponente edificio de ladrillos con sus altas ventanas y sellos oficiales representaba todo lo que había pasado años evitando. La burocracia, el juicio y el tipo de escrutinio que podía exponer los fracasos más profundos de un hombre a extraños que tenían el poder de decidir su destino. El secretario detrás del mostrador, un hombre delgado con gafas de alambre y dedos manchados de tinta, apenas levantó la vista cuando Jonas se acercó con su sombrero en las manos y una solicitud cuidadosamente ensayada en sus labios. Me gustaría preguntar sobre los procedimientos de adopción, dijo Jonas en voz baja, su voz firme a pesar de la forma en que su corazón martillaba contra sus costillas. La pluma del secretario dejó de moverse por el libro de contabilidad que había estado actualizando. Miró a Jonas con el tipo de evaluación que parecía catalogar todo, desde la calidad de su ropa hasta los callos en sus manos. ¿Adopción, dice usted? ¿Está casado? No, señor. Soy viudo. ¿Hijos propios? Jonas sintió que su garganta se contraía. Tuve un hijo. Murió siendo un bebé. El secretario tomó nota con la precisión mecánica de alguien que había registrado miles de tales detalles, sin considerar nunca su peso emocional. ¿Ingresos? Soy carpintero. Gano lo suficiente para mantener las necesidades de un niño. ¿Referencias de carácter? Puedo proporcionarlas. El interrogatorio continuó durante otros 10 minutos, cada pregunta sintiéndose como una pequeña invasión en la vida que Jonas había construido en Cedar Ridge. Pero fue la última pregunta la que lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿Algún servicio militar? Jonas dudó. Su mano se movió instintivamente hacia el bolsillo de su chaleco, donde descansaba la brújula de su padre. Sí, señor. Serví en la guerra entre los estados. ¿De qué lado? Unión, 4ª Infantería de Iowa. Más tarde transferido a reconocimiento especial. Las cejas del secretario se levantaron ligeramente mientras tomaba otra nota. ¿Vio alguna acción? Sí, señor. La naturaleza de ese servicio podría complicar las cosas, dijo el secretario de forma objetiva. Las autoridades territoriales a veces son cautelosas a la hora de colocar a niños con hombres que han visto un combate extenso. ¿Les preocupa? Se detuvo, buscando una frase delicada. Los efectos de la guerra en el temperamento de un hombre. Jonas sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Había sabido que su pasado podría ser un obstáculo, pero escucharlo tan directamente hizo que el desafío se sintiera insuperable. ¿Cómo podría explicar que su servicio militar, aunque brutal y a veces moralmente complejo, le había enseñado el valor de proteger a los inocentes en lugar de dañarlos? ¿Cómo podría hacer que extraños entendieran que las mismas habilidades que lo habían hecho efectivo en la guerra ahora lo hacían decidido a proporcionarle a Pearl la seguridad y estabilidad que se merecía? ¿Qué necesitaría hacer para demostrar mi idoneidad como tutor?, preguntó Jonas con cuidado. El secretario consultó un manual grueso, su dedo trazando las columnas de regulaciones y requisitos, testigos de carácter de líderes de la comunidad, una residencia estable, prueba de ingresos estables, una evaluación psicológica por parte de un médico calificado y, dado su historial militar, probablemente un relato detallado de su historial de servicio y su estado mental actual. Jonas asintió con gravedad, absorbiendo la magnitud de la montaña burocrática que tendría que escalar. Cada requisito se sentía como otra oportunidad para que los funcionarios que nunca habían conocido a Pearl decidieran que ella pertenecía a otro lugar, tal vez con extraños que se veían mejor en papel, pero que no podían amarla con la feroz protección que había crecido en su corazón. ¿Cuánto tiempo suele tardar el proceso?, preguntó. De 6 meses a 1 año, asumiendo que no haya complicaciones. El viaje de regreso a Cedar Ridge le dio a Jonas mucho tiempo para luchar contra las dudas que se sentían más pesadas que la silla de montar que llevaba. 1 año parecía una eternidad, cuando la situación actual de Pearl se volvía más precaria cada día. La señora Hodgkins había hecho comentarios cada vez más directos sobre el costo de alimentar y alojar a la niña, y Jonas había escuchado conversaciones en el pueblo sobre la posibilidad de enviar a Pearl a un orfanato en Denver si no se encontraba una solución permanente. Mientras tanto,
La salud de Pearl había comenzado a mostrar signos de tensión por el cuidado inadecuado en la casa de huéspedes. El doctor Patterson la había examinado la semana anterior y le había expresado en privado a Jonas sus preocupaciones sobre su tos persistente y la forma en que parecía contraer cada enfermedad menor que pasaba por el pueblo. La habitación estrecha y mal ventilada y las comidas irregulares estaban cobrando su precio en una niña que necesitaba estabilidad y una nutrición adecuada para prosperar. Ella necesita un mejor cuidado, había dicho el doctor Patterson sin rodeos. Esa casa de huéspedes no es lugar para una niña en crecimiento, especialmente una que ya ha soportado tanto trauma como Pearl. Jonas había estado luchando con una decisión que se sentía imposible en sus implicaciones. Pearl claramente necesitaba ser retirada del cuidado de la señora Hodgkins, pero llevarla a su casa antes de que la adopción se finalizara legalmente plantearía preguntas en el pueblo y podría complicar el proceso oficial. Sin embargo, verla decaer mientras los burócratas movían papeles se sentía como una traición a todo lo que ella significaba para él. La decisión fue tomada por él cuando regresó a Cedar Ridge para encontrar a Pearl con fiebre y luchando con una tos que había empeorado hasta convertirse en algo que se acercaba a la neumonía. El doctor Patterson se llevó a Jonas a un lado después de examinarla, su expresión grave. Ella necesita cuidado constante, un entorno cálido y una nutrición adecuada, dijo el médico en voz baja. Si se queda donde está, no puedo garantizar que se recupere por completo. Esa habitación es húmeda y fría, y la señora Hodgkins no tiene el tiempo ni la inclinación para proporcionar el tipo de atención que requiere una niña enferma. Jonas sintió que sus instintos protectores anularon cualquier otra consideración. ¿Qué necesita ella? Calidez, descanso, buena comida y alguien que se preocupe lo suficiente como para cuidarla adecuadamente. Alguien que se dé cuenta si su respiración se vuelve trabajosa o si la fiebre sube. Se quedará conmigo, dijo Jonas sin dudar. El doctor Patterson asintió con aprobación. Esperaba que dijeras eso. Hablaré con la señora Hodgkins y le dejaré claro que esto es una necesidad médica. Cualquiera que se oponga puede hablar conmigo. Esa noche, Jonas llevó las pocas posesiones de Pearl a su cabaña, mientras ella dormía inquietamente en sus brazos, su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre a pesar del aire fresco de otoño. Había pasado la tarde convirtiendo apresuradamente su almacén en una habitación adecuada, colgando cortinas cálidas y colocando la mejor cama que pudo conseguir con poca antelación, mientras arropaba a Pearl en las mantas limpias y cálidas, y veía cómo su respiración se volvía gradualmente menos trabajosa en el ambiente confortable. Jonas se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía deshacer. Pearl ahora vivía en su casa, dependía de sus cuidados, formaba parte de su vida diaria, de una manera que hacía que su relación fuera innegablemente real para cualquiera que se preocupara por notarlo. La reacción del pueblo fue mixta, pero generalmente favorable, especialmente una vez que se corrió la voz de que la mudanza de Pearl había sido médicamente necesaria. Mavis trajo sopa y se ofreció a ayudar con las tareas de enfermería. El sheriff Brennan se detuvo para comprobar la recuperación de Pearl y parecía satisfecho de que Jonas le estuviera proporcionando el cuidado apropiado. Incluso el predicador, durante su visita mensual a Cedar Ridge, se aseguró de elogiar a Jonas por su caridad cristiana al cuidar de una niña huérfana. Pero Jonas sabía que eventualmente los ojos oficiales se volverían hacia su situación. Llevar a Pearl a su casa había sido lo correcto para su salud y bienestar, pero también había acelerado una línea de tiempo que esperaba controlar con más cuidado. Ahora tendría que navegar por el proceso de adopción, mientras Pearl ya vivía como su hija en todo, menos en el nombre legal. Mientras se sentaba junto a su cama esa primera noche, cuidando su sueño y escuchando cómo su respiración volvía gradualmente a la normalidad, Jonas sacó los papeles de adopción que había recibido en Cheyenne. Los documentos oficiales representaban tanto esperanza como intimidación, un camino para hacer que su familia fuera legalmente reconocida, pero también un guante de evaluaciones y juicios que podrían separarlos si no lograba cumplir con los estándares arbitrarios establecidos por personas que nunca habían presenciado el coraje de Pearl o entendido la profundidad de su necesidad mutua. «No te preocupes, pequeña», le susurró a la niña dormida. «Cueste lo que cueste, tarde lo que tarde, me aseguraré de que tengas un hogar de verdad. Ya eres mi hija en todo lo que importa. Ahora solo tenemos que hacer que el resto del mundo también lo vea».
Afuera, la primera nieve del invierno comenzó a caer, cubriendo Cedar Ridge de blanco que pronto daría paso a los duros meses que se avecinaban. Pero dentro de la cabaña de Jonas, Pearl dormía pacíficamente en una cama cálida, cuidada por un hombre que finalmente había encontrado el coraje para luchar por la familia, que el destino le había dado una segunda oportunidad de reclamar. El alguacil territorial llegó un martes por la mañana a finales de noviembre, cuando la primera nieve seria del invierno había convertido a Cedar Ridge en un paisaje de silencio blanco. Jonas estaba cortando leña detrás de su cabaña, su aliento formando nubes en el aire cristalino, cuando el sonido de los caballos que se acercaban lo hizo levantar la vista de su trabajo. Dos hombres cabalgaron hacia su propiedad con la marcha decidida de asuntos oficiales. El mayor de los dos llevaba la distintiva insignia y el uniforme de un alguacil territorial, su rostro curtido en la expresión neutral que los agentes de la ley cultivaban cuando entregaban noticias que cambiarían vidas para siempre. Su compañero, un hombre más joven con costosa ropa de ciudad, a pesar del entorno fronterizo, se movía con el tipo de postura rígida que hablaba de una crianza oriental y recursos ilimitados. Jonas dejó su hacha y caminó a su encuentro. Un pavor frío se asentó en su estómago, que no tenía nada que ver con el aire invernal. Dentro de la cabaña, Pearl estaba ayudando a preparar su comida del mediodía. Su risa ocasionalmente se filtraba por las ventanas, mientras jugaba con Hope, mientras revolvía la olla de estofado que sería su almuerzo. «Señor Jonas Reeves», preguntó el alguacil, desmontando de su caballo con los movimientos cuidadosos de un hombre que había pasado demasiadas horas en la silla de montar. «Ese soy yo», respondió Jonas, su voz firme a pesar de que las campanas de alarma sonaban en su mente. «Soy el alguacil Davidson, autoridad territorial para este distrito. Él es el señor Thornbury de San Francisco». El alguacil hizo un gesto hacia su compañero, que permaneció montado, mirando a Jonas con una expresión de disgusto apenas disimulado. «Necesitamos hablar con usted sobre la niña que ha estado cuidando». Jonas sintió que su mundo se inclinaba ligeramente, como lo haría durante un terremoto o el momento antes de que un edificio se derrumbara. «¿Qué pasa con Pearl?» «Ese es el problema», dijo el alguacil Davidson, sacando un portafolio de cuero de su alforja. «Su nombre no es Pearl. Según estos documentos, su nombre legal es Margaret Thompson y tiene parientes vivos que la han estado buscando durante más de un año». Las palabras golpearon a Jonas con la fuerza de un golpe físico. Se quedó mirando al alguacil, tratando de procesar información que parecía provenir de una realidad imposible. «No entiendo. Los padres de Pearl murieron en un accidente de carreta. Ella estaba con ellos cuando sucedió. Las personas con las que viajaba no eran sus padres», dijo Thornbury, hablando por primera vez. Su voz tenía los tonos cultivados de la riqueza y la educación, pero debajo Jonas detectó algo frío y calculador. Eran Frank y Molly Henderson, y la secuestraron cuando apenas tenía 2 años. El alguacil Davidson abrió su portafolio y sacó varios documentos de aspecto oficial. «Según nuestra investigación, los Henderson viajaban por San Francisco cuando se llevaron a la niña de su niñera durante un momento de confusión en un concurrido mercado. Aparentemente habían perdido a su propia hija por la escarlatina y estaban lo suficientemente desesperados como para robar a la hija de otra persona». Jonas sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero se obligó a concentrarse en las implicaciones inmediatas en lugar de en la catástrofe emocional que se desarrollaba ante él. Incluso si eso es cierto, Pearl no recuerda ninguna otra vida. Los Henderson la criaron, la amaron, la mantuvieron lo mejor que pudieron. En todo lo que importa, ellos eran sus padres. «La ley no reconoce el secuestro como adopción, señor Reeves», dijo Thornbury con el tono despectivo de alguien acostumbrado a que su autoridad no sea cuestionada. «Margaret es la hija de mi hermano. Su padre murió en un accidente de minería hace 2 años y su madre murió en el parto. Como su único pariente vivo, tengo el derecho legal y la obligación moral de cuidarla». «¿Y la han estado buscando todo este tiempo?», preguntó Jonas, algo en la forma de ser del hombre levantando sus sospechas. «De hecho, ha tomado considerables recursos e investigación rastrearla, especialmente después de que la pareja Henderson murió y ella desapareció en la frontera». El alguacil Davidson consultó sus documentos de nuevo, su expresión comprensiva, pero impasible ante la evidente angustia de Jonas. «Señor Reeves, debo informarle que ha desarrollado un apego a la niña, y según todos los informes, usted le ha proporcionado un buen cuidado.
Pero la ley es clara sobre la custodia en casos como este. Los parientes de sangre tienen prioridad, especialmente cuando tienen los medios para proporcionar una educación y oportunidades adecuadas. Jonas miró hacia su cabaña, donde Pearl estaba completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de ser destrozado por tercera vez en su corta vida. A través de la ventana, pudo ver su pequeña figura moviéndose por la cocina con la familiaridad segura de alguien que finalmente se sentía en casa. ¿Qué tipo de oportunidades?, preguntó Jonas con cuidado. Sus instintos como soldado le advirtieron que algo en esta situación no se sentía bien. La sonrisa de Thornbury no llegó a sus ojos. Margaret tiene derecho a una herencia sustancial del patrimonio de su padre, concesiones mineras y propiedades por un valor considerable. Como su tutor, me aseguraré de que reciba la mejor educación disponible, una formación social adecuada y, eventualmente, un acuerdo matrimonial que asegure su futuro. La forma casual en que Thornbury mencionó arreglar el matrimonio de Pearl hizo que las manos de Jonas se apretaran en puños. Este hombre estaba hablando de una niña de 7 años, como si fuera una mercancía que se debía gestionar en lugar de una persona con sus propias esperanzas y sueños. «Tiene 7 años», dijo Jonas en voz baja, su voz con el tipo de amenaza controlada que una vez había hecho que los soldados enemigos reconsideraran sus posiciones. Necesita amor y estabilidad, no acuerdos de negocios. «Lo que necesita», respondió Thornbury con frialdad, su barniz de cortesía se agrietaba ligeramente, «es ser criada por su familia adecuada con las ventajas a las que tiene derecho por nacimiento. Seguramente puede ver que una vida fronteriza, difícil con un comerciante soltero, no es adecuada para una niña de su linaje». El alguacil Davidson se movió incómodo, claramente sintiendo la tensión que se acumulaba entre los dos hombres. «Señor Reeves, debo informarle que tiene 3 días para preparar a la niña para la transferencia a su tutor legal. Sé que esto es difícil, pero...» «No». La palabra salió de Jonas con la finalidad de un mazo de juez. «No dejaré que se la lleven». «Usted no tiene otra opción en el asunto», dijo Thornbury. Su capa de cortesía se rompió por completo. «La niña pertenece a su familia, no a un vagabundo de la frontera que está jugando a ser su padre». Jonas dio un paso adelante, y ambos visitantes se tensaron instintivamente. La mano del alguacil Davidson se movió hacia su arma, pero Jonas ignoró la amenaza. Su atención se centró por completo en Thornbury. «Esa niña de ahí ha pasado por más pérdidas de las que la mayoría de los adultos podrían sobrevivir», dijo Jonas, su voz baja y peligrosa. «Finalmente ha encontrado paz y seguridad. Finalmente ha comenzado a sanar de todo lo que ha soportado. Y usted quiere arrancarla de la única estabilidad que ha conocido, para arrastrarla a extraños que la ven como una fuente de ingresos en lugar de un ser humano que vale la pena proteger». «Soy su familia», insistió Thornbury. «Su sangre, su herencia, su derecho de nacimiento. Su sangre no se sentó junto a su cama cuando estaba enferma de fiebre», lo interrumpió Jonas. «Su herencia no le enseñó a leer ni la sostuvo cuando tuvo pesadillas. Su derecho de nacimiento no la eligió para amarla cuando era solo una niña perdida, sin nada más que esperanza y $1 de plata». En ese momento, Pearl apareció en la puerta de la cabaña, atraída por el sonido de voces desconocidas. Se quedó allí con el vestido que Jonas le había comprado, su cabello color trigo cuidadosamente trenzado, su rostro brillante de curiosidad en lugar de miedo. Parecía en todos los sentidos la niña sana y feliz en la que se había convertido bajo su cuidado. «¿Papá Jonas?», llamó, usando el nombre que había evolucionado gradualmente entre ellos en las últimas semanas. «¿Está todo bien?». Jonas sintió que su corazón se rompía por la confianza en su voz, por la forma en que ella naturalmente recurría a él en busca de tranquilidad. Detrás de ella, pudo ver a Hope sentada en la mesa de la cocina donde Pearl la había dejado, la pequeña muñeca de trapo que representaba todo lo que Pearl había creado de la nada, sino con determinación y amor. «Todo está bien, Pearl», respondió Jonas, aunque las palabras se sentían como mentiras en su boca. «Vuelve adentro y mantente abrigada. Estaré contigo en un momento». Thornbury estudiaba a Pearl con la mirada calculadora de alguien que evalúa una propiedad valiosa. «Ha crecido considerablemente desde la última fotografía que tengo de ella. La vida en la frontera parece haberle sentado bien, aunque necesitará un trabajo considerable para superar las asperezas que ha adquirido». El alguacil Davidson sacó una carta oficial sellada con sellos de autoridad territorial.
Señor Reeves, esta es una citación legal que le exige entregar la custodia de la niña dentro de 3 días. El incumplimiento resultará en su arresto y cargos de detención ilegal. Jonas aceptó la carta con manos que se mantuvieron firmes por pura fuerza de voluntad. El papel se sentía más pesado que el anillo de María, más pesado que la brújula rota de su padre, más pesado que todo el dolor que había cargado durante 7 años. 3 días, dijo en voz baja. 3 días, confirmó el alguacil Davidson. Lo siento, señor Reeves. Sé que esto no es fácil. Mientras los dos hombres montaban sus caballos y se alejaban, Jonas se quedó de pie en la nieve que caía, sosteniendo un trozo de papel que representaba el final de todo lo que se atrevió a esperar. A través de la ventana de la cabaña podía ver a Pearl revolviendo su almuerzo y tarareando suavemente para sí misma, completamente inconsciente de que el hombre al que había elegido como su padre estaba a punto de perder la batalla legal que nunca tuvo la oportunidad de luchar. Jonas miró el sello oficial de la citación, luego hacia la cabaña, donde Pearl esperaba con la fe absoluta de que él la protegería de cualquier cosa que amenazara su recién descubierta felicidad. Por primera vez desde la guerra, Jonas Reeves se encontró enfrentando a un enemigo que no estaba seguro de poder derrotar, pero estaba seguro de que moriría intentándolo. Los 3 días que siguieron a la visita del alguacil, Davidson se movieron con el implacable impulso de una avalancha, cada hora acercando a Jonas a un enfrentamiento que determinaría si el amor podría triunfar sobre la ley, si la felicidad de un niño podría superar el precedente legal, si un hombre roto podría encontrar la fuerza para luchar por la familia que nunca esperó reclamar. Jonas pasó la primera noche después de recibir la citación, sentado en la mesa de su cocina, mirando los documentos oficiales a la luz de la lámpara, mientras Pearl dormía pacíficamente en la habitación de al lado. Los papeles parecían burlarse de él con su lenguaje legal y sellos oficiales, reduciendo toda la existencia de Pearl a una serie de fechas, nombres y reclamos de propiedad que no se parecían en nada a la valiente e inteligente niña que había llegado a amar como a su propia hija. Pero lo que los documentos no decían era lo que más le preocupaba a Jonas. No se mencionaba la herencia que Thornbury había reclamado. No había una explicación detallada de cómo habían muerto los padres biológicos de Pearl. No había evidencia de la búsqueda exhaustiva que él afirmaba haber llevado a cabo. Para un hombre que se presentaba como un tío afligido, desesperado por cuidar de su único pariente restante, la historia de Thornbury se sentía sospechosamente conveniente y notablemente carente de detalles verificables. A la mañana siguiente, Jonas tomó una decisión que iba en contra de todos los instintos de autoconservación que había desarrollado durante 7 años de cuidadoso aislamiento. Caminó hasta su viejo cofre en el dormitorio y abrió el cajón inferior, apartando la ropa doblada hasta que sus dedos encontraron lo que buscaba. Una pequeña caja de madera que no había abierto en años. Dentro, envuelta en un trozo de tela aceitada, yacía su medalla militar. La estrella de bronce atrapó la luz de la mañana que se filtraba por la ventana de su cabaña, su cinta aún brillante a pesar de los años que había pasado escondida como un secreto vergonzoso. Jonas la sostuvo, recordando el día en que el coronel Harwell se la clavó en su uniforme frente a todo el regimiento, citando su heroísmo extraordinario frente a las abrumadoras fuerzas enemigas durante la batalla de Chickamauga. Jonas había salvado a 12 hombres ese día, usando tácticas que habían parecido imposibles hasta que la desesperación las hizo necesarias. Había flanqueado una posición confederada que había inmovilizado a su unidad, atrayendo el fuego enemigo lejos de los soldados heridos, mientras orquestaba su evacuación a un lugar seguro. La medalla representaba más que el valor militar. Era una prueba de que Jonas Reeves podía lograr lo imposible al proteger a las personas que dependían de él. Ahora Pearl dependía de él, y Jonas se dio cuenta de que se había estado preparando para esta lucha toda su vida sin saberlo. Cabalgó hacia el pueblo y comenzó a hacer preguntas, no como un hombre que intentaba esconderse del escrutinio, sino como alguien preparado para luchar por lo que más importaba. Su primera parada fue en la oficina del Dr. Patterson, donde encontró al médico revisando revistas médicas a la luz de su lámpara de aceite. El doctor levantó la vista cuando Jonas entró. Su rostro curtido inmediatamente registró la tensión y la determinación escritas en los rasgos de Jonas. «Necesito su ayuda», dijo Jonas sin preámbulos. «Pearl corre el peligro de ser alejada de mí y necesito demostrar que quedarse aquí es lo mejor para ella». El doctor Patterson dejó su revista y le prestó toda su atención a Jonas.
Dime qué ha pasado. Mientras Jonas explicaba la situación, la expresión del doctor se volvía cada vez más sombría. Cuando Jonas terminó, el anciano se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos tamborileando pensativamente contra su escritorio. He practicado la medicina durante 32 años, dijo finalmente el doctor. He visto a niños en todo tipo de situaciones que puedas imaginar. Hogares ricos, hogares pobres, familias amorosas y lugares que apenas eran aptos para animales. Esa niña ha prosperado bajo tu cuidado de una manera que sería imposible de fingir o fabricar. ¿Testificaría a eso?, preguntó Jonas. Haré algo mejor, respondió el doctor, extendiendo la mano hacia su maletín médico. Documentaré todo: su salud física, su desarrollo emocional, su crecimiento intelectual. Crearé un registro médico que muestre exactamente el tipo de cuidado que ha recibido y lo que quitarle este ambiente podría hacerle a su bienestar. La segunda parada de Jonas fue la oficina del sheriff Brennan, donde encontró al agente de la ley limpiando su revólver con la precisión metódica de alguien que entendía que la atención al detalle podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. «Sheriff», dijo Jonas, «necesito saber todo lo que pueda averiguar sobre un hombre llamado Thornbury de San Francisco. Afirma ser el tío de Pearl, pero algo en su historia no me parece correcto». Brennan levantó la vista de su arma. Su expresión se agudizó con interés. «¿Qué tipo de algo?». Jonas describió su encuentro con Thornbury y el alguacil Davidson, enfatizando las inconsistencias que había notado en su relato. Brennan escuchó con la cuidadosa atención de un hombre entrenado para detectar el engaño y evaluar las amenazas a su comunidad. «Tengo contactos en San Francisco», dijo Brennan cuando Jonas terminó. «Las líneas de telégrafo son rápidas cuando sabes a las personas adecuadas a las que preguntar. Déjame enviar algunos mensajes, a ver qué puedo averiguar sobre el señor Thornbury y sus afirmaciones. Si no es lo que dice ser, necesitamos saberlo antes de que un juez tome decisiones sobre el futuro de Pearl». La tercera parada de Jonas fue la más difícil: el salón de Mavis, donde sabía que la noticia de la situación de Pearl se extendería rápidamente por la comunidad que había visto su relación desarrollarse desde su incierto comienzo hasta su crisis actual. Mavis recibió la noticia con la feroz protección de alguien que había visto a Jonas transformarse de un hombre roto y aislado en un padre amoroso. Sus ojos verdes ardieron de indignación cuando Jonas explicó las amenazas de Thornbury y la citación legal que le daba solo días para prepararse para la remoción de Pearl. «Eso no está bien», dijo con firmeza. «Cualquiera con ojos puede ver lo mucho que esa niña significa para ti y lo mucho que tú significas para ella. Se estaba consumiendo en el local de la señora Hodgkins y mírala ahora, sana, feliz, aprendiendo, creciendo. Le has dado todo lo que necesita». «La ley no parece importarle eso», respondió Jonas con amargura. «Entonces tal vez sea hora de que la ley escuche a las personas que realmente saben lo que es mejor para Pearl», dijo Mavis, su voz con la determinación que le había ayudado a dirigir un negocio exitoso en un mundo de hombres. «No estás luchando solo contra esto, Jonas. Todo este pueblo los ha visto a ustedes dos convertirse en una familia, y no vamos a dejar que un extraño de San Francisco destruya eso por tecnicismos legales». La noticia se extendió por Cedar Ridge con la eficiencia de un incendio en la pradera. Por la noche, Jonas se encontró rodeado de personas a las que había mantenido a distancia durante años, todas ofreciendo apoyo, testimonio y recursos que nunca esperó recibir. Henderson del Mercantile se ofreció a testificar sobre el carácter de Jonas y sus ingresos estables, sacando libros de contabilidad que mostraban 7 años de facturas pagadas en su totalidad y a tiempo. La señora Garrett, la anciana que el sheriff Brennan escoltaba a casa todas las noches, quería hablar sobre cómo Pearl la había ayudado con pequeñas tareas y siempre había sido educada y de buen comportamiento, tratando a la anciana con el tipo de respeto que hablaba de una crianza cuidadosa. Incluso el predicador visitante, que casualmente estaba en un pueblo esa semana, se ofreció a proporcionar una referencia de carácter basada en sus observaciones sobre el compromiso de Jonas con la educación moral y espiritual de Pearl. «He visto a esa niña recitar las escrituras con una comprensión más allá de sus años», le dijo a Jonas. «Eso proviene de una enseñanza paciente y un cuidado genuino, no del deber o la obligación. Pero fue la llegada de la inteligencia inesperada de la investigación del sheriff Brennan,
lo que lo cambió todo. A última hora de la segunda noche, Brennan apareció en la puerta de Jonas con un telegrama en la mano y fuego en sus ojos. Jonas, dijo con gravedad, necesitas ver esto. Mi contacto en San Francisco investigó los antecedentes de Thornbury y lo que encontró no es bonito. El telegrama reveló que Charles Thornbury estaba profundamente endeudado por las pérdidas en el juego. Nunca había mostrado interés en localizar a su sobrina desaparecida hasta hace poco y había estado haciendo preguntas directas sobre el valor de las concesiones mineras de Thomas Thompson. Lo más incriminatorio de todo, había evidencia de que Thornbury había sabido de la ubicación de Pearl durante meses, pero no había actuado hasta que se enteró de su herencia. «Hay más», dijo Brennan, sacando un segundo trozo de papel. «Mi amigo logró localizar algunos de los efectos personales de Thomas y Sarah Thompson, incluidas cartas. Una de ellas fue escrita por Sarah Thompson justo antes de morir, y lo cambia todo». Jonas leyó la carta con un asombro creciente. Las últimas palabras de Sarah Thompson al mundo revelaron sus miedos sobre su cuñado Charles y su desesperada esperanza de que si algo les sucedía a ella y a su esposo, su hija sería criada por personas que la amaran por sí misma, en lugar de por lo que pudiera heredar. Pero fue la propia Pearl quien presentó el desafío más complejo. Jonas sabía que tenía que decirle lo que estaba sucediendo, pero ¿cómo podría explicarle que la vida en la que finalmente había aprendido a confiar podría ser arrebatada por documentos legales y relaciones de sangre que nunca supo que existían? Esa noche, mientras se sentaban junto al fuego después de la cena, Jonas finalmente encontró el coraje para comenzar lo que podría ser la conversación más difícil de su vida. «Pearl», dijo suavemente, «necesito decirte algo importante y necesito que seas muy valiente mientras lo explico». Pearl levantó la vista del libro que habían estado leyendo juntos. Su expresión se volvió inmediatamente alerta y seria. Había aprendido a reconocer el tono que los adultos usaban cuando estaban a punto de dar noticias que lo cambiarían todo. «¿Se va a ir?», preguntó en voz baja, y Jonas escuchó todos sus viejos miedos cristalizados en esas 4 palabras. «No», dijo con firmeza, «no me iré a ninguna parte, pero hay algunas personas que piensan que deberías irte con ellos». El agarre de Pearl se apretó sobre Hope. Sus pequeños dedos agarraron la muñeca de trapo como si fuera un ancla en una tormenta. «¿Quiénes?». Jonas eligió sus palabras con cuidado, tratando de explicar una situación legal compleja a una niña de 7 años que ya había soportado más agitación que la mayoría de los adultos. Le contó sobre las afirmaciones de Thornbury, sobre la historia de que los Henderson no eran sus padres biológicos, sobre los procedimientos legales que amenazaban con separarlos. Pearl escuchó con la grave atención que le daba a todos los asuntos serios, haciendo preguntas ocasionales que revelaban su rápida comprensión de las implicaciones de la situación. Cuando Jonas terminó, ella se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando fijamente al fuego, como si buscara respuestas en las llamas danzantes. «¿Cree que es verdad?», preguntó finalmente, «acerca de que mamá y papá Henderson no eran mis verdaderos padres». Jonas consideró mentir para evitarle el dolor, pero su relación se había construido sobre la honestidad, y él no traicionaría esa base ahora. «Creo que podría ser cierto», dijo suavemente, «pero eso no cambia lo mucho que te amaron, o lo mucho que significaste para ellos. A veces, las personas que eligen amarnos son más una verdadera familia que las personas con las que nacemos». Pearl asintió lentamente, procesando esta idea con una madurez notable. «Como usted me eligió a mí y yo lo elegí a usted». «Exactamente así», confirmó Jonas, su voz espesa por la emoción. «Y este hombre, este Thornbury, quiere llevarme. Dice que sí, dice que es porque eres familia y porque puede darte cosas que yo no puedo». Pearl se quedó en silencio de nuevo, pero esta vez Jonas pudo ver su mente trabajando a través del problema con el enfoque sistemático que ella le daba al aprender nuevas técnicas de carpintería o resolver problemas de aritmética. «Papá Jonas», dijo finalmente, usando el nombre que todavía hacía que su corazón se hinchara de orgullo y ternura. «¿Y si no quiero ir con él? ¿Qué pasa si quiero quedarme aquí con usted?» «Entonces lucharemos para que eso suceda», dijo Jonas sin dudarlo. «No puedo prometer que ganaremos, pero puedo prometer que haré todo lo que esté en mi poder para mantenernos juntos». Pearl asintió solemnemente. Luego sorprendió a Jonas al meter la mano en el bolsillo de su vestido y sacar su $1 de plata, la misma moneda que le había ofrecido esa noche en el local de Murphy, ahora lisa de tanto manipularla.
Todavía tengo esto, dijo, sosteniéndola para que captara la luz del fuego. Tal vez aún no ha terminado de funcionar. Esa noche, Jonas se quedó despierto, planeando la lucha de su vida. Pensó en la medalla militar ahora prendida dentro del bolsillo de su chaleco. No escondida esta vez, sino llevada como un recordatorio de lo que era capaz de hacer al proteger a las personas que dependían de él. Pensó en la carta de la madre biológica de Pearl, en la comunidad que se unió para apoyarlos, en la evidencia que Brennan había reunido que expuso las verdaderas motivaciones de Thornbury. Mañana entraría en ese improvisado tribunal no como un hombre roto pidiendo clemencia, sino como alguien que finalmente había encontrado su propósito y estaba preparado para defenderlo con todo lo que tenía. Presentaría su caso no solo como un asunto legal, sino como un testimonio de lo que realmente significaba la familia. No la sangre o el dinero o la herencia, sino la elección diaria de amar a alguien incondicionalmente y protegerlo de un mundo que con demasiada frecuencia no reconocía el valor del cuidado genuino. Al amanecer, Jonas hizo una promesa silenciosa a Pearl, a la memoria de María y al hijo que nunca había tenido la oportunidad de criar. Cueste lo que costara, por imposibles que fueran las probabilidades, encontraría la manera de mantener a su familia unida. Algunas batallas valían la pena luchar, incluso cuando la victoria parecía imposible, y esta era la batalla más importante de su vida. Afuera, el pueblo de Cedar Ridge dormía pacíficamente bajo un dosel de estrellas, sin saber que el mañana pondría a prueba si el amor de una comunidad podía triunfar sobre las autoridades legales distantes, si la felicidad de un niño podía superar el precedente burocrático, si un hombre que había encontrado la redención a través del amor inesperado podría convencer a extraños de que algunos lazos trascendían la sangre y la ley por igual. Jonas cerró los ojos y sintió la brújula de su padre girando en su bolsillo, finalmente encontrando su verdadero norte en la dirección del coraje, el propósito y la inquebrantable convicción de que nunca dejaría ir a Pearl sin la lucha de su vida. El juez territorial llegó a Cedar Ridge en una fría mañana de diciembre, su carroza oficial seguida por un vagón que transportaba al taquígrafo de la corte y cajas de documentos legales que determinarían el destino de Pearl. El juez Harrison era un hombre de unos 60 años con cabello plateado y el tipo de dignidad curtida que venía de décadas de tomar decisiones que afectaban la vida de las personas. Su reputación de justicia solo era igualada por su estricta adherencia al precedente legal, lo que lo hacía a la vez esperanzador y aterrador como árbitro del futuro de Jonas. El improvisado tribunal se había establecido en el edificio más grande del pueblo, el Henderson's Mercantile, con los estantes apartados para dejar espacio para mesas, sillas y las galas formales de la justicia territorial. Toda la población de Cedar Ridge parecía haberse apiñado en el espacio. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad, preocupación y feroz lealtad al hombre y la niña que se habían convertido en símbolos de la capacidad de su comunidad para el amor y la redención. Jonas se sentó en la mesa del acusado con su mejor ropa, sus manos firmes a pesar de la forma en que su corazón martillaba contra sus costillas. A su lado se sentó Pearl, vestida con el vestido azul que Mavis le había cosido especialmente para esta ocasión, su cabello color trigo trenzado con cintas que combinaban con su vestido. Sostenía a Hope en su regazo, la pequeña muñeca de trapo sirviendo tanto de consuelo como de recordatorio de todo lo que había construido de la nada, sino con determinación y fe. Al otro lado del pasillo, Thornbury ocupaba la mesa del demandante con la postura segura de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Su costoso traje y zapatos lustrados destacaban fuertemente contra el entorno fronterizo, marcándolo como un extraño que había venido a reclamar lo que creía que era suyo por derecho. El alguacil Davidson se sentó a su lado, su expresión neutral, pero su presencia le daba un peso oficial al caso de Thornbury. El juez Harrison convocó a la sesión con un fuerte golpe de su mazo. Su voz se escuchó claramente en la abarrotada sala. Esta es una audiencia de custodia para determinar la tutela adecuada de la menor conocida como Pearl Henderson, cuyo nombre legal parece ser Margaret Thompson. Señor Thornbury, como demandante, puede presentar su caso primero. Thornbury se levantó con una fluidez practicada. Su declaración inicial fue entregada con la retórica pulida de alguien que había argumentado casos en lugares mucho más sofisticados que un mercantil fronterizo. Habló de relaciones de sangre y obligaciones legales, de derechos de herencia y educación adecuada,
de las ventajas que él podía proporcionar y que un simple carpintero nunca podría igualar. Su señoría, dijo Thornbury, su voz con el tono justo de autoridad preocupada. Margaret Thompson es la hija de mi difunto hermano, Thomas Thompson, quien dejó concesiones mineras sustanciales y propiedades para sus hijas. Como su único pariente de sangre sobreviviente, tengo el derecho legal y la obligación moral de asegurarme de que reciba la educación y la formación social apropiadas para su posición. Presentó documentos, certificados de nacimiento, certificados de defunción, escrituras de propiedad y extractos bancarios que pintaban un cuadro de riqueza sustancial esperando a Pearl en San Francisco. Los papeles se veían oficiales e impresionantes, exactamente el tipo de evidencia que típicamente convencía a los jueces que se ocupaban de hechos en lugar de sentimientos. Además, continuó Thornbury, si bien reconozco que el señor Reeves ha proporcionado un cuidado adecuado para Margaret durante su tiempo como una niña abandonada, la ley establece claramente que los parientes de sangre tienen prioridad en los asuntos de custodia, especialmente cuando poseen los medios para proporcionar oportunidades superiores. El juez Harrison escuchó con la cuidadosa atención de alguien que sopesa cada palabra, haciendo notas ocasionales, pero sin revelar nada de sus pensamientos a través de su expresión. Cuando Thornbury terminó, el juez se volvió hacia Jonas con ojos expectantes. Señor Reeves, puede presentar su caso. Jonas se levantó lentamente, sintiendo el peso de cada mirada en la sala. Había practicado este momento en su mente docenas de veces, pero estar aquí de pie ante el juez, que decidiría el destino de Pearl, hizo que todas sus palabras ensayadas parecieran inadecuadas. Su señoría, comenzó, su voz ronca por la emoción, pero firme con convicción. No soy un hombre de palabras elegantes o de formación legal. Soy un carpintero que pasó la mayor parte de su vida construyendo cosas con sus manos y guardando sus pensamientos para sí mismo. Pero sé lo que significa amar a un niño, y sé lo que Pearl significa para mí y lo que yo significo para ella. Señaló a Pearl, que observaba los procedimientos con la grave atención de alguien que entendía que todo su futuro estaba en juego. Hace 3 meses esta niña entró en el local de Murphy sin nada más que $1 de plata y más coraje que la mayoría de los hombres adultos. Me hizo una pregunta que cambió nuestras vidas. Me preguntó si podía comprarme, no porque pensara que la gente realmente podía ser comprada, sino porque entendía algo que todos los documentos legales del mundo no pueden capturar. Que la familia no se trata de sangre o dinero o herencia. Se trata de elegir amar a alguien y estar dispuesto a sacrificarlo todo para proteger ese amor. Jonas sacó un trozo de papel doblado, la carta de la madre biológica de Pearl, que la investigación del sheriff Brennan finalmente había descubierto a través de sus contactos en San Francisco. El documento había llegado esa misma mañana, entregado por telégrafo, con información que podría cambiarlo todo. Su señoría, me gustaría presentar una prueba que contradice las afirmaciones del señor Thornbury sobre su relación con Pearl y sus motivaciones para buscar la custodia. La expresión segura de Thornbury parpadeó ligeramente, la primera grieta en su pulida fachada. Objeción, su señoría. Cualquier nueva prueba debería haber sido presentada durante la fase de descubrimiento. Esta es una audiencia de custodia, no un juicio penal, interrumpió el juez Harrison. Escucharé la evidencia. Proceda, señor Reeves. Jonas desdobló la carta con manos que temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la magnitud de lo que representaba. El documento fue escrito con la cuidadosa letra de una mujer, fechado solo unos días antes de su muerte y dirigido a quien quiera que cuide de mi hija después de que yo me haya ido. Esta carta fue escrita por la madre biológica de Margaret Thompson, Sarah Thompson, poco antes de morir. En ella expresa su último deseo para el futuro de su hija. Jonas se aclaró la garganta y comenzó a leer. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. A quien encuentre esta carta con mi hija, me estoy muriendo, y sé que mi Thomas no estará muy lejos de mí. Nuestra pequeña Margaret se merece algo mejor que la vida que pudimos darle, mejor que los peligros que nos rodean aquí. Si nos pasa algo a los dos, por favor, no dejen que mi cuñado Charles se la lleve. Él no se preocupa por los niños, solo por el dinero que Thomas dejó. Mi último deseo es que Margaret sea criada por personas que la amen por sí misma, no por lo que pueda heredar, que le den libros y risas y la oportunidad de elegir su propio camino en la vida. Eso es todo lo que cualquier madre puede pedir para su hija.
El silencio que siguió a la lectura de Jonas de la carta de Sarah Thompson fue tan completo que el tic-tac del reloj de la tienda de Henderson pareció resonar como disparos. El juez Harrison se inclinó hacia adelante. Sus manos curtidas se estiraron para tomar el documento mientras el rostro de Thornbury se vaciaba de color. ¿Puedo examinar esta carta?, preguntó el juez. Jonas le entregó el precioso documento, viendo cómo el juez Harrison estudiaba el papel con la cuidadosa atención de alguien entrenado para distinguir la evidencia auténtica de la falsificación. La expresión del juez se mantuvo neutral, pero Jonas captó el ligero estrechamiento de sus ojos mientras asimilaba las implicaciones de los últimos deseos de Sarah Thompson. Señor Thornbury, dijo el juez Harrison en voz baja, esta carta se refiere a usted como Charles Thornbury, cuñado del difunto Thomas Thompson. ¿Es eso correcto? La compostura de Thornbury se resquebrajó visiblemente. Su pulida confianza fue reemplazada por el cálculo desesperado de un hombre cuyo engaño cuidadosamente construido se estaba derrumbando a su alrededor. Su señoría, esa carta, si es que es auténtica, representa los desvaríos confusos de una mujer moribunda. Ella no entendía las obligaciones legales de la familia o las ventajas que yo podría proporcionar a Margaret. Ese no es el nombre que me pidió que lo llamara, dijo Pearl de repente, su voz clara cortando la tensión como una cuchilla. Cada cabeza en la sala se volvió hacia la pequeña niña, que se había mantenido en silencio durante todo el proceso, pero que ahora se paraba con el tipo de dignidad tranquila que ordenaba la atención a pesar de su tamaño. El juez Harrison miró a Pearl con un interés amable. ¿Cómo te pidió que lo llamaras, niña? Ella me dijo que su nombre era Charles, no Charles Thornbury, y me hizo muchas preguntas sobre papá Jonas, qué tipo de hombre era, cómo me trataba, si yo era feliz. No actuó como alguien que se preocupaba por mí, actuó como alguien que estaba tratando de averiguar cuánto problema podría ser. La expresión del juez Harrison se endureció mientras miraba de nuevo a Thornbury. ¿Es precisa la observación de la niña, señor Thornbury? Los niños a menudo malinterpretan las conversaciones de los adultos, respondió Thornbury, pero su voz carecía de su convicción anterior. Estaba naturalmente preocupado por su bienestar y quería evaluar la situación correctamente. Su señoría, dijo Jonas, dando un paso adelante con renovada confianza. Me gustaría llamar a testigos que puedan testificar sobre el bienestar y la felicidad de Pearl bajo mi cuidado. Durante la siguiente hora, el improvisado tribunal escuchó testimonios que pintaban un cuadro vívido de la transformación de Pearl de una huérfana traumatizada y desnutrida a una niña próspera y segura. El doctor Patterson presentó evidencia médica que documentaba su mejoría de salud, incluyendo notas detalladas sobre su recuperación de la infección respiratoria que casi le había costado la vida en la casa de huéspedes de la señora Hodgkins. Mavis testificó sobre la alegría y la risa que había presenciado entre Jonas y Pearl, describiendo las noches en que venían al salón a cenar, y Pearl mostraba con orgullo su último proyecto de carpintería o recitaba pasajes de libros que Jonas la había ayudado a leer. El sheriff Brennan habló sobre el carácter de Jonas y su investigación sobre los antecedentes de Thornbury, revelando información que pintaba un cuadro inquietante de un hombre motivado por la codicia en lugar de una preocupación genuina por el bienestar de un niño. Su señoría, dijo el sheriff Brennan, consultando sus notas. Mis contactos en San Francisco confirman que Charles Thornbury tiene deudas sustanciales de juego y ha estado buscando formas de acceder a la herencia de Thompson durante algún tiempo. No hay evidencia de que alguna vez haya hecho algún esfuerzo para localizar a la niña antes de enterarse de la herencia, y varios testigos lo describen como un hombre con poca paciencia para los niños y sin experiencia en cuidarlos. Pero fue la propia Pearl quien pronunció el testimonio más poderoso. Cuando el juez Harrison le pidió suavemente que describiera su vida con Jonas, ella habló con una claridad y sabiduría que silenciaron incluso a los observadores más escépticos. Su señoría, dijo, con sus pequeñas manos cuidadosamente dobladas en su regazo, mientras Hope se sentaba a su lado. Antes de encontrar a papá Jonas, sentía que siempre estaba esperando que algo malo sucediera. Siempre tenía hambre. Siempre tenía frío, siempre trataba de hacerme más pequeña para no ser demasiado problema para nadie. Hizo una pausa, mirando hacia Jonas con ojos que brillaban con absoluta confianza y amor. Pero papá Jonas nunca me hizo sentir que yo fuera demasiado problema. Él arregló mi ventana rota y me trajo mantas cálidas,
y me enseñó a hacer cosas con mis manos. Me lee todas las noches y me ayuda con mis letras y números. Cuando tengo pesadillas, se sienta conmigo hasta que me siento segura de nuevo. Cuando estoy enferma, me cuida mejor que cualquier medicina. La voz de Pearl se hizo más fuerte mientras continuaba. La niña de 7 años hablaba con la convicción de alguien que entendía exactamente lo que estaba en juego. El señor Thornbury dice que puede darme cosas que papá Jonas no puede. Ropa elegante y casas grandes y dinero. Pero papá Jonas ya me dio lo más importante que cualquiera puede darle a otra persona. Me dio un hogar. No un lugar para vivir, sino un hogar donde pertenezco y donde alguien me ama exactamente como soy. Se giró para mirar directamente al juez Harrison. Su joven rostro era serio, pero sin miedo. Sé que solo soy una niña pequeña, y tal vez la ley dice que tengo que irme con el señor Thornbury porque es de la familia de sangre. Pero papá Jonas me eligió y yo lo elegí a él. Y eso se siente más como una verdadera familia que cualquier otra cosa que haya sentido. Si me deja quedarme con él, le prometo que seré buena y trabajaré duro, y lo haré sentir orgulloso todos los días. El juez Harrison se quedó en silencio por un largo momento. Su mirada se movía de Pearl a Jonas, a Thornbury y de vuelta. Cuando finalmente habló, su voz tenía el peso de años pasados tomando decisiones que daban forma a vidas y futuros. Este tribunal entrará en receso por 1 hora mientras considero la evidencia y el testimonio presentados hoy. Cuando nos volvamos a reunir, emitiré mi decisión con respecto a la custodia de esta niña. Mientras el juez se levantaba y salía de la sala del tribunal, Jonas se arrodilló junto a Pearl y la abrazó, sosteniéndola cerca mientras todo el pueblo de Cedar Ridge esperaba para saber si el amor podía triunfar sobre la ley, si la felicidad de un niño podía superar el precedente legal, si su pequeña y perfecta familia sobreviviría al juicio del tribunal territorial. 6 meses después, en una cálida mañana de primavera, cuando el territorio de Wyoming parecía extenderse sin cesar hacia posibilidades tan ilimitadas como el cielo mismo, Pearl se sentó en la mesa de la cocina, en lo que ahora era legal y oficialmente su hogar, cosiendo cuidadosamente trozos de tela que se convertirían en un edredón para su nuevo dormitorio. El edredón era un regalo de las mujeres de Cedar Ridge, cada cuadrado aportado por una familia diferente, cada parche contando una historia de aceptación y pertenencia que se había hecho más fuerte con cada día que pasaba desde la decisión del juez Harrison. La señora Garrett había contribuido con un cuadrado hecho de la misma tela azul que el vestido de la corte de Pearl, bordado con pequeñas flores silvestres que representaban un nuevo crecimiento después de los duros inviernos. Mavis había cosido un parche de tela dorada que captaba la luz como la luz del sol, con botones de perlas dispuestos en el patrón de una rosa de los vientos. Incluso la señora Hodgkins, escarmentada por el juicio de la comunidad sobre su cuidado inadecuado, había contribuido con un cuadrado de lana cálida con las iniciales de Pearl cuidadosamente bordadas en hilo de plata. Pero fue el cuadrado central lo que más significó para Pearl. Un trozo de tela cortado de la vieja camisa de trabajo de Jonas, la misma camisa que había estado usando la noche en que ella entró en el local de Murphy con su dólar de plata y su pregunta desesperada. La esposa del doctor Patterson había ayudado a Pearl a abordarlo con un mensaje simple, en letras cuidadosas. El hogar es donde alguien elige amarte. Pearl había crecido en el mes desde la audiencia de custodia, no solo en altura y confianza, sino en el tipo de seguridad profunda que venía de saber que nunca más tendría que preocuparse por dónde pertenecía. Sus mejillas se habían llenado con comidas regulares y un cuidado constante. Su cabello ahora brillaba con salud, y sus ojos centelleaban con la alegría de una niña que había aprendido que se podía confiar en algunos adultos para que cumplieran sus promesas. Jonas levantó la vista de su trabajo de carpintería, viendo a Pearl concentrarse en su costura con la misma atención enfocada que le daba a todo lo que consideraba importante. La vista de ella allí, tarareando suavemente para sí misma, mientras Hope se sentaba apoyada cerca, todavía lo llenaba con el tipo de asombro que venía de los regalos que nunca esperó recibir. El certificado de adopción colgaba enmarcado en la pared junto a su mesa. El documento oficial que había hecho que su familia fuera legalmente reconocida a los ojos del gobierno territorial y, lo que es más importante, en sus propios corazones. La decisión del juez Harrison había sido emitida con la gravedad que corresponde a un fallo que daría forma a 2 vidas para siempre. Después de una cuidadosa consideración de todo el testimonio y la evidencia presentados,
Este tribunal determina que los mejores intereses de la menor conocida, como Pearl Henderson, cuyo nombre legal es Margaret Thompson, son servidos al permanecer bajo la custodia de Jonas Reeves. Si bien la relación de sangre tradicionalmente tiene un peso significativo en los asuntos de custodia, la evidencia demuestra claramente que las motivaciones del demandante son principalmente financieras, en lugar de genuinamente preocupadas por el bienestar de la menor. Por el contrario, el señor Reeves ha demostrado ser un tutor devoto que ha provisto no solo las necesidades físicas de la menor, sino también su desarrollo emocional, intelectual y espiritual. El juez había continuado con palabras que todavía hacían que el pecho de Jonas se apretara con gratitud. Además, el testimonio de la propia niña demuestra un nivel de felicidad, seguridad y crecimiento que sería cruel y contraproducente interrumpir. Por lo tanto, este tribunal concede la custodia total a Jonas Reeves y ordena que la herencia del patrimonio de Thompson se mantenga en fideicomiso para la niña hasta que alcance la mayoría de edad, para ser administrada por el tribunal territorial en lugar de cualquier miembro individual de la familia. Thornbury se había ido de Cedar Ridge ese mismo día. Sus planes expuestos y su acceso a la herencia de Pearl permanentemente bloqueado por una orden judicial. El alguacil Davidson se había quedado el tiempo suficiente para asegurarse de que la transición estuviera debidamente documentada, expresando su aprobación privada de la decisión del juez antes de partir a su siguiente misión. En los meses que siguieron, Jonas había descubierto que abrir su corazón a Pearl, de alguna manera lo había abierto a toda la comunidad de Cedar Ridge. Ya no era el hombre aislado que mantenía a todos a una distancia cuidadosa. Se encontró a sí mismo atraído por los ritmos de la vida del pueblo de una manera que se sentía natural en lugar de forzada. Sirvió en la junta escolar, ayudó a organizar la construcción de graneros para nuevas familias e incluso había comenzado a cortejar a Sarah Mitchell, la maestra de escuela que había llegado de Denver con planes de establecer una educación adecuada para los niños del territorio. Sarah era una mujer gentil de unos 20 años, con cabello castaño y ojos amables, que se había enamorado de inmediato de la inteligencia de Pearl y la devoción de Jonas a su educación. Su cortejo había procedido con el cuidadoso respeto de los adultos, que entendían que algunas decisiones afectaban a más que a ellos mismos. La aprobación de Pearl había sido buscada y dada con entusiasmo antes de que Jonas se atreviera a esperar un futuro que incluyera no solo la paternidad, sino la posibilidad de la familia completa con la que una vez había soñado con María. «Papá Jonas», dijo Pearl, levantando la vista de su edredón. «La señorita Sarah dijo que tal vez me enseñe a tocar el piano cuando llegue el nuevo de Denver. ¿Estaría bien con usted?» «Creo que sería maravilloso», respondió Jonas, dejando sus herramientas para prestarle toda su atención. «Tu mamá, tu primera mamá, quiero decir, estaría orgullosa de saber que estás aprendiendo música. El doctor Patterson me dijo que ella solía cantar hermosamente». Pearl asintió solemnemente. Se había sentido cómoda hablando de todos sus padres, los padres biológicos que apenas recordaba, los Henderson, que la habían amado y criado, y Jonas, que había elegido hacerla su hija. En lugar de ver estas relaciones como contradictorias, había aprendido a llevar todo su amor como diferentes capítulos en la misma historia de pertenencia. «He estado pensando en el bebé», dijo Pearl, su voz con el tono cuidadoso que usaba al hablar de asuntos importantes. Jonas sonrió. Sarah esperaba a su primer hijo juntos, que nacería a principios de otoño, y Pearl había estado involucrada en todos los aspectos de la preparación para la nueva adición a su familia. «¿Qué pasa con el bebé?», preguntó Jonas. «Quiero asegurarme de que sepan que ellos también fueron elegidos, aunque nacerán en nuestra familia, en lugar de encontrarla como yo lo hice. Quiero que sepan que ser elegido es la cosa más especial que le puede pasar a cualquiera». Jonas se arrodilló junto a la silla de Pearl, abrumado una vez más por su capacidad para la sabiduría y el amor. «Eso es exactamente, cariño. Ser elegido es lo que hace que una familia sea real. Ya sea que suceda antes de que nazcas o después de que seas lo suficientemente mayor como para entrar en un salón con $1 de plata y hacer la pregunta más importante del mundo». Pearl se rió ante la referencia a su primer encuentro, pero su expresión rápidamente se puso seria de nuevo. «Papá Jonas, ¿cree que mamá Sarah, mi primera mamá, estaría feliz con cómo resultaron las cosas?» Jonas pensó en la carta de Sarah Thompson,
en su último deseo de que su hija fuera criada por personas que la amaran por sí misma, en lugar de por lo que pudiera heredar. Pensó en la transformación de Pearl de una niña asustada y desnutrida a la niña segura y alegre que ahora lo llamaba papá con absoluta confianza y afecto. Creo que estaría muy feliz, dijo en voz baja. Creo que estaría orgullosa de lo valiente que fuiste y de cómo nunca dejaste de creer que merecías ser amada. Y creo que estaría agradecida de que hayas encontrado el camino al lugar exacto al que perteneces. Pearl dejó su costura y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Jonas, el mismo abrazo feroz que le había dado esa primera noche en el local de Murphy, pero ahora lleno de la seguridad de alguien que sabía, sin lugar a dudas, que estaba en casa. Afuera, el sol se ponía sobre Cedar Ridge, pintando el cielo en tonos dorados y rosados que prometían un buen clima para mañana. El pueblo estaba creciendo, prosperando, convirtiéndose en el tipo de lugar donde las familias podían echar raíces y los niños podían crecer rodeados de personas que se preocupaban por su bienestar. Y en la cocina de Jonas Reeves, una niña pequeña que una vez pidió comprar un padre con $1 de plata, le estaba enseñando a ese mismo padre sobre el verdadero valor del amor, la pertenencia y las familias que elegimos construir a partir del coraje, la esperanza y la inquebrantable creencia de que todos merecen un lugar al que llamar hogar.